Hola, buenas noches a todos amigos. Hoy un nuevo X-Talks ahí en X-Hub ahí, además una X-Talks ahí que tenía muchas ganas de realizar con un colaborador habitual nuestro que ha intervenido en varios debates, que es Dani Roch. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, hemos tenido ahí un pequeño problemilla técnico con Dani, lo estamos haciéndolo con el móvil, pero vamos, mientras podamos verlo y escucharlo, sobre todo escucharlo, seguro que va a ser una conversación muy interesante y muy intensa. Bueno, yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, sobre todo porque, entre otras cosas, ya he empezado a leer tu libro Muy bien. y ahora contaré un poco mi experiencia con el libro, lo que he leído y sobre todo, bueno, he empezado, lo primero que hice fue leer el epílogo y luego al final las conclusiones y luego la historia, pero bueno, antes de hablar del libro y yo también contar mi experiencia sobre él y mi opinión, lo que sí que me gustaría es que para la gente que no te conoce, aunque ya hemos dicho que has intervenido en algunos programas y debates, ¿quién es Dani Roch? Que en Twitter estás como Santi Vallé, entonces claro, muchas Sí, veces... sí, sí, esto es algo que ahora me arrepiento, pero bueno, es lo que hay. sí. Ah, sí, como tampoco soy muy de redes sociales, y mira, me puse en el Twitter y a ver, sin saber muy bien por qué y bueno, ya se quedaba así. Pero bueno, básicamente sí, efectivamente soy Dani Roch, soy de Barcelona. Tengo 40 tacos ya. Estudié física en su momento, soy licenciado en física, estudié también ingeniería electrónica en la Universidad de Barcelona, aunque nunca me he dedicado a la academia o al research. Sí que es verdad que siempre he estado vinculado a la tecnología, al mundo de la tecnología y a nivel profesional, pues bueno, me he dedicado a eso, ¿no? Pues a emprender con temas tecnológicos sobre todo. Am, no obstante, aunque sí que la ciencia pues la he tenido cerca, también he tenido siempre cerca toda la parte de lo que se llama el mundillo del misterio, ¿no? Aquí en España. Siempre me han apasionado estos temas de fringe, ¿no? OVNIs, supongo que fue el primero que me enganchó. Y diría que casi el único. Te digo la verdad, OVNIs para mí es el fenómeno o el misterio que más me apasiona. Y bueno, entre eso y que me considero una persona creativa, pues sí que es verdad que, que hace unos años pues empecé con el tema de la escritura, que la verdad que lo había dejado muy aparcado porque básicamente pues los números, ¿no? Es lo que te enseñan en la universidad en estas carreras, pero sí que es verdad que a mí siempre me había gustado escribir, dibujar y bueno, y el tema de la escritura pues lo fui practicando, haciéndolo crecer con bueno, cursos y movidas. Y como yo siempre he leído mucha ciencia ficción, pues lo que escribía y lo que he escrito es ciencia ficción. Tengo algunos relatos cortitos que se han publicado en algunas antologías, por ejemplo, Santi Camacho, de hecho en Dex también tiene un colaborador que es el de los relatos, ¿cómo se llama? Xavi Villanueva. Pues me seleccionó un relato mío también, lo pusieron ahí. Bueno, pues en el fondo cualquier escritor, ¿no? Cualquier artista, cuando hace algo, pues para que la gente pues lo pueda disfrutar y siempre que llegue a gente, pues para mí es un orgullo y una diversión y me alegra, ¿no? Que alguien pueda disfrutarlo, aunque como dice pues otra vez Santi Camacho, ¿no? Pues aunque sea para pasar un rato, pues ya me vale. O sea que... El libro se titula um, Emergencia, ¿no? Bueno, ya lo tenemos aquí, no sé si se verá. Tengo aquí, aunque se me pique tenemos la copia. Tengo aquí varios libros que luego iré enseñando, que están relacionados a unos y otros más de pasada, pero se titula el libro Emergencia y comentas que en principio que podía haber sido un ensayo, algo como más, como tú dices, vienes del mundo de la física, pero siempre relacionado con el mundo de la tecnología, has sido emprendedor, eres una persona creativa y ya viendo tus intervenciones y conociéndote y siguiéndote en Twitter y habiendo hablado contigo, sé que eres una mente despierta y una mente siempre con afán de búsqueda de conocimiento de verdad, ¿no? Y de misterio, ¿no? Y también una persona apasionada en ese sentido. Decías que el libro te habías planteado escribir
no una novela de ciencia ficción, sino un ensayo, ¿no? Algo como más formal y serio, porque al final el libro, aunque es un relato de ciencia ficción, es una historia, que ahora nos contarás un poco también la relación con Deep Prasad, no sé si se pronuncia así, pero es una historia bastante curiosa. Sí que al final encierra una serie de conocimiento que tú a través de libros, lecturas, vídeos, bueno, a lo largo de tu trayectoria has querido como, pues, has sacado tus conclusiones, has sacado tu visión, que evidentemente puede ir cambiando y has querido querías trasladarlo de una forma más seria, ¿no? Si no lo hiciste, ¿por qué fue? ¿Por miedo o a algunas teorías o a algunas reflexiones que realizas, que siempre además lo dices, ¿no? Que son hipótesis, que no es nada como probado, sino que son reflexiones que tú has hecho? ¿No lo hiciste en un ensayo por miedo un poquito a decir esto está en una línea más seria y poder recibir a lo mejor por parte de la comunidad o quien sea palos en ese sentido? Porque hablar de estos temas desde un punto de vista como haces tú o intentarlo holístico, ¿no? Es decir, tener una visión integradora de muchas cosas, ¿no? Es como que muchas veces profesionalmente puede causarte eh, un odio o un rechazo en este sentido o ser perjudicial, ¿no? Y quizá hacerlo a través de la ciencia ficción, que esto ha ocurrido también a muchos autores de ciencia ficción que trasladaban sus visiones y opiniones de forma más radical a través de novelas, porque hacerlo de una forma más científica podía ser pues, mal visto, incluso peligroso en determinadas maneras, dependiendo del conocimiento o acceso a información que pudieran tener. ¿Cuál fue el caso tuyo exactamente? ¿Por qué no hiciste el ensayo? Pues, sinceramente, como yo no me he dedicado nunca al mundo de la academia ni al mundo de la investigación, donde ahí sí que creo que existen este rechazo, este miedo, ¿no? La verdad que no fue por miedo, sino fue porque no consideré que tuviera suficiente calado o suficiente autoridad como para catalogarlo de ensayo, porque realmente no se basaba en ningún tipo de experimento, ni se basaba sinceramente en ninguna investigación profunda, sino que eran reflexiones, pensamientos que quería yo pues plasmar en papel, más que nada también en gran parte para que me sirviera para mí, ahora lo primero, porque a veces plasmar en papel y organizar las ideas pues sirve, ¿no? Pero no, la verdad que no fue por miedo ni por evitarme algún tipo de consecuencias negativas ni a nivel profesional, ni no. La verdad es que no, porque no. Aparte que yo soy bastante poco protocolario y digo lo que me sale de ahí tranquilamente. O sea que no fue por eso. Cuéntanos un poco, independiente, luego hablaremos de las teorías que subyacen a la novela y hablaremos evidentemente de varias de ellas, evidentemente el tema de los ovnis, pero hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos de la realidad, hablaremos de cerebro, hablaremos de superinteligencias, de robots, hablaremos, quiero saber la opinión y visión de cosas que están sucediendo también en la actualidad, de qué opinión te merecen, pero centrándonos en el libro, para quien no lo ha leído, la invitación a leerlo, cuéntanos un poquito, primero de qué va, una breve sinopsis, ¿no? No tanto las teorías, sino de qué va el relato, y luego de forma breve, porque es verdad que tiene su miga, qué es relación, qué ocurre con este follower o seguidor o persona que tenías en Twitter, Deep Prasad, Sí. con ese hilo que realizó y que luego contactaste con él. Explica un poquito esta historia porque es bastante increíble y sorprendente, y yo creo que si la gente lo conoce le va a entrar más ganas de leer el libro, ¿no? Pues sí, pero lo primero que es que el libro está gratis en internet. No sé si vas a poner el link o lo has dicho, pero bueno, Lo daniroch.com. pondremos, lo pondremos. Ahí te lo puedes descargar y ahí de hecho está la información esta que comentas de Diprasad. La verdad que el libro se convirtió sin quererlo en el ejemplo paradigmático de lo que intentaba yo expresar un poco, ¿no? Esta hipótesis o esta visión de la realidad que es más extraña de lo que parece, relacionada con la conciencia, con Jung, con las sincronicidades. Bueno, pues la verdad que escribiéndolo, pues pasó una cosa que fue el primero que me sorprendí y que la explico en el prólogo.
¿no? Es decir, lo que iba a ser una novelita de ciencia ficción la ha convertido en un prólogo, la novela, la historia y un epílogo donde explico la hipótesis de la emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Deep Prasad, esta persona que, como bien dices, yo seguía en Twitter? Bueno, rápidamente se puede mirar, como te digo, en la web y de hecho ahí incorporo las pruebas de lo que digo, Sí, porque es bastante ya lo he difícil de visto. creer. Sí, ya lo he visto. Básicamente yo escribí el primer manuscrito mm, de la historia en 2017, en un periodo sabático que me estaba tomando por mentera, de hecho. Y ¿Lo escribiste del tirón? Es decir, realmente o duró no, la escritura un año, fue no, un proceso es más. un proceso complejo que las ideas las va apuntando, de tener un Excel ahí, por ejemplo, de, de reflexiones e ideas infinito, que luego vas juntando, vas creando una escaleta, que también los cursos que haces, bueno, de escritura, pues te ayudan, ¿no? A crear una escaleta, a crear una seriedad, pero en el fondo sí que a veces es ponerte, ¿no? Y hasta que no tienes una excusa para ponerte, porque realmente escribir para mí al menos es un trabajo, es un trabajo casi, por decir algo, de 8 horas, es decir, me concentro, voy a escribir, si no 8 horas, pues como mínimo unas cuantas horas al día. Y la verdad que si no hubiera tenido este periodo sabático, pues no se lo hubiera hecho, porque una historieta pues la puedo escribir, qué sé, 10 páginas, la escribes en un fin de o Ujú. dos, pero una novela compleja como esta, a mi entender, al menos yo no había podido. Total, que escribí el manuscrito este primero, que básicamente era la primera mm, sinopsis extendida de la historia, donde habían los personajes, el inicio, el final, desenlace, no lo típico, ¿no? Bueno, todo esto lo escribí en 2017. Lo dejé en el Google Drive porque volví a Barcelona, me volví a poner en temas de negocios y la verdad que la escritura, pues bueno, la dejé un poco apartada porque a veces esas cosas pasan. Y en 2019, sin haber vuelto a tocar, bueno, sí que es verdad que volví a tocar en 2018, fui haciendo versiones, pero todas guardadas en el Google Drive con una fecha. En el 2019 veo en mi hilo de Twitter, bueno, en mi hilo no, en el hilo de un tío que seguía y que no conocía de nada, que se llama Deep Prasad, que es de Estados Unidos, es un físico que es CEO de una empresa de ordenadores cuánticos, de una startup. Yo no Ujú. conocía nada, lo seguía pues porque cuando me hice la cuenta, de hecho la cuenta me la debía hacer en el 2018 o 2019 de Twitter y empecé a seguir personas, pues bueno, del mundo de la Ujú. ciencia, del mundo bueno, un poco de todo. Total, que el tío dice, bueno, voy a contar algo que me ha sucedido, los inversores de mi empresa dicen que no lo cuente, pero es que a mí me ha cambiado la vida y lo voy a contar. Esto lo podéis leer en su hilo de Twitter real. Total, que el tío cuenta que en 2019, en febrero, esto lo cuenta a finales de 2019 y cuenta que le sucedió a principios del 2019. Cuenta que un día estaba en la cama, se despierta paralizado, no puede moverse y a los pies de la cama hay como un ser, ¿no? O varios seres, ahora no me acuerdo, como él la identifica con aliens, que están ahí mirando, él no puede moverse, está evidentemente aterrorizado y empiezan a transmitir una serie de ideas a la cabeza que él no es capaz de descifrar. Bueno, de alguna manera, típica, para los que estén familiarizados con el tema del misterio, pues bueno, típica visitante de dormitorio, ¿no? Ya llámalo abducción, llámalo lo que quieras. Bueno, le ha cambiado la vida, era un hombre de ciencia tal, y bueno, pero le ha cambiado tanto la vida que he tenido que explicarlo. Esto es lo que dice él. Claro, yo me quedo un poco sorprendido porque eh, identifico claramente esto con lo que yo escribí en el 2017 y que tengo en el Google Drive. Evidentemente, una escena de visitante de dormitorio no es nada original, que decir, las hemos visto 30.000 veces en el Iker o en 1000 pelis, ¿no? Pero no solo es eso, sino que las coincidencias empiezan a ser un poco más exageradas, pues en el sentido de que, por ejemplo, mi protagonista, aparte de que se despierta un día en la cama paralizado y no sé, ¿verdad? Mi protagonista es físico de Estados Unidos de ascendencia hindú. Este hombre es físico joven de Estados Unidos de ascendencia hindú. Mi protagonista trabaja con ordenadores cuánticos, igual que este hombre. Mi protagonista
a través, es un hombre muy de ciencia y a raíz de que tiene esa experiencia de visitante de dormitorio, se tambaleen, ¿no? Sus creencias y sus certezas, ¿no? Cosa que el Deep Prasad, pues, eh, dejaba muy claro en su Twitter que había pasado, ¿no? Que un poco también un poco el tema de mi novela quería tratar este tema, ¿no? De cómo alguien con una mentalidad muy escéptica puede cuestionarse ciertas cosas a raíz de ciertas situaciones que puede vivir. Bueno, no solo eso, sino que am, mi protagonista, por ejemplo, trabajaba en la Universidad de Berkeley, conectando ordenadores a la mente humana. Vale, total. Todas estas cosas, al coincidir, pues yo contacto a este hombre por LinkedIn y le digo, oye, tío, que lo que has explicado, pues yo lo escribí hace 2 años. Y además te lo puedo demostrar porque lo tengo en el Drive con el archivo, em, con el archivo ahí grabado con la fecha, ¿no? Entonces el tío dice, a ver, demuéstrame, ¿no? Le hice un screenshot, ¿no? Le grabé un vídeo de la pantalla de mi ordenador, entrando en el Drive, abriendo el archivo y traduciéndole del castellano al inglés un poco la sinopsis, ¿no? Para que viera las cosas, ¿no? Y el tío, pues claro, empezó a flipar y dice, hostia, es que hay cosas aquí que yo no he explicado en mi hilo de Twitter que también coinciden con mi vida, ¿sabes? Por ejemplo, él no es de Berkeley, sino que vive en Toronto y él no trabaja con ordenadores, conectando la mente humana a un cerebro humano a un ordenador, sino que trabaja con ordenadores cuánticos. Pero yo le digo, mira, no coincide todo porque, por ejemplo, mi protagonista trabaja en Berkeley y dice, hostia, es que el primer trabajo que yo tuve cuando estuve en Estados Unidos, cuando llegué a Estados Unidos, fue en la Universidad de Berkeley conectando un ordenador al cerebro humano, ¿no? Entonces, claro, cosas incluso que no había contado, pues coincidían, ¿no? Aparte de muchos otros detalles que pueden, la gente si tiene curiosidad, pues puede ver exactamente en la web pues los hilos de Twitter y este tipo o incluso leerse el prólogo, ¿no? Claro, esto realmente para mí fue algo sorprendente, la verdad. En su momento sí que es verdad que tampoco es que me cambiara la vida, debo decir. Para mí fue una sincronicidad, término que acuñó Carl Gustav Jung, como sabrás, y que para mí todo el mundo ha vivido, ¿no? Sincronicidades de estas, ¿no? Que un día piensas en alguien, pum, y te llama, ¿no? O cosas de estas que dices, coincidencias imposibles. Sí que es verdad que esta es la más seria que ha pasado en la vida, no es aquello que... Y probada, ¿no? Y probada, ¿no? Hay Y pruebas. aparte que, exacto, es 100% comprobada, pero sí que para lo que me sirvió fue para retomar la novela y Y acabarla. terminarla. Y terminada. Y ponerla gratis en internet. O sea que es verdad que no me han cambiado mis creencias, ni ha cambiado mi vida, ni hostias, que ahora pienso que soy un profeta. Pero aparte también te digo una cosa, yo no conozco a este tío de nada. Yo no puedo poner la mano al fuego de lo que cuenta este hombre sea verdad. Es decir, de hecho, en internet este tío tiene muchos detractores de que como que es un estafador, que está contando una cosa falsa, tal. Yo no tengo ni idea si este tío se ha inventado lo que le pasó. Lo que sí que puedo justificar y demostrar es que yo escribí sin conocerle de nada y sin él haber leído mi libro, lo que él contó. Entonces, bueno, Ujú. esto es lo único que puedo decir. Bueno, aquí realmente, es decir, sin destripar mucho más del libro, yo creo que con lo que has contado, la gente tiene que tener interés en leerlo. Además, como bien has dicho, y dejaremos el enlace, está descargable de forma gratuita, Mm. y es un libro que se lee rápido y que Sí. recomiendo. Y es tan interesante, pues, tanto el motivo de cómo, por qué lo escribes y un poquito el prólogo, pero sobre todo a mí me ha gustado mucho, pues, evidentemente, porque he ido directamente al grano y luego me he puesto a leerlo, pero todo el tema de las conclusiones y un poco tus teorías, tus pensamientos, el epílogo en definitiva, ¿no? Mm. Aquí tocas muchos temas y me gustaría pues, ver tu opinión o un poco preguntarte, ¿no? Hay un tema que es el tema de, bueno, entonces evidentemente el libro se llama Emergencia, entiendo que a lo mejor tiene un doble sentido, pero es supongo que sí,
porque eres un tío creativo, pero es el tema de los sistemas emergentes, ¿no? Al final, Mm. que es realmente una emergencia qué es realmente una propiedad emergente y qué no lo es, ¿no? Y ahí hablas que la conciencia lo es o lo puede ser, y hablas también del SECH, el Sistema Emergente de Mm. Conciencias Humanas, y la analogía con el sistema Gaia, que puede ser lo mismo o puede ser algo distinto, porque al final te mueves en hipótesis, ¿no? ¿Qué es para ti la conciencia? Es decir, porque, bueno, realmente Mm. sabes que yo diferencio lo que es la Todo conciencia de diferente. de la Sí. conciencia, pero Sí. para ti, ¿qué es la conciencia? Y luego, cuando hablas, no sé si este término es tuyo, ¿no? El de SECH, el Que yo Sistema sepa, sí. Emergente de Conciencias Humanas. ¿A qué te refieres? ¿En qué te basas? Si te basas en el subconsciente colectivo de Jung. Y un Mm. poco la analogía con Gaia. Es decir, coméntanos un poquito, y a la gente que no, pues, que Mm. no sepa sobre esto, ¿qué es para ti la conciencia? ¿Qué es el SCH? Y Ujú. si crees que es Gaia o Gaia es algo distinto. Evidentemente nos movemos en hipótesis, pero bueno, cuéntanos tu visión y tu Sí. opinión al respecto. Vale, si te parece, podemos hacer un poco, como he intentado que fuera muy didáctico el epílogo para que se pudiera seguir el hilo de pensamiento, ¿no? Que a mí me ha Ujú, hecho llegar a estas hipótesis, a estas ujú, conclusiones. Podemos ir siguiéndolo si quieres. El primer punto, ¿no? Es el tema, ¿qué es la conciencia, no? Para mí ujú. la conciencia, simplificando conciencia y conciencia, que yo no tiendo a separarlo, eh, para mí la conciencia es una experiencia totalmente subjetiva en primera persona, es decir, es am, el observador, ser el observador, es sentir que eres el observador, am, bueno, es una experiencia en primera persona. Ya pues, normalmente se dice, ¿no?, que es sentido de uno mismo, ¿no? O el Awareness. self-awareness. Am, pero la realidad es que a nivel científico la conciencia no se sabe, o sea, es decir, no se puede determinar de una manera física. Es decir, a nivel físico, en el universo, la conciencia no hay ningún test que te permita determinar si algo es consciente. O Bueno, al esto menos, yo también suscribo todo eso. Es decir, a lo mejor es muy controvertido en estos temas, pero que yo sepa, dicen que, bueno, el test de Turing, pero yo creo que el test de Turing, en todo caso, podría ser pasado por alguien que simulara muy bien ser consciente, ¿no? bueno, aquí comentas, ahora que has dicho esto, a la gente que muchas veces dice que interrumpo, pero es verdad que a veces me vienen los Está bien, pensamientos a mí me gusta. o cosas que has dicho. Hay en las conclusiones, justamente, es una cosa que Ujú. me llama bastante la atención y es una afirmación bastante atrevida, pero que vamos a. Que es. Sí, aquí está, ¿no? Dice bueno, supongo que no es spoiler porque además No, son. no, no. Dice, una posible prueba que nos ayudaría a saber si algo es consciente o no sería Ujú. comprobar si es un observador cuántico, es decir, si colapsa estados, ¿no? Podría usarse para determinar si una inteligencia artificial es consciente o no, a la manera de un test de Turing fiable de verdad. En definitiva, aquí lo que estás intentando expresar, entiendo yo, es que la conciencia vendría definido por una conexión a esa realidad cuántica, que evidentemente si hay algo en esa realidad cuántica que permita colapsar, da un estado de conciencia o de observador de lo probabilístico del mundo de las opciones a lo concreto, ¿no? Entonces, en ese mundo que lo separa, quien pueda hacer eso, ¿no? Se supone que tiene un nivel de observador de conciencia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tendríamos que modelar eso a nivel físico. La pregunta sería si podemos encontrar eso, ¿no? Eh, Sí, eso ya es heavy metal, rollo Pero sí me ha digno parecido de. interesante, sí me ha parecido interesante, ¿no? Es decir, que bueno, evidentemente hay mucho más, ¿no? Pero sí que podría ser un hilo, ¿no? Es decir, ¿dónde podríamos determinar realmente que existe ese modo observador? Es decir, ¿un perro tiene conciencia? Correcto. Es que yo Eh, empezaría por ahí, ¿eh? Yo empezaría por ahí, de hecho. ¿Una Es piedra decir, tiene antes de conciencia? ¿Una ir, planta? claro, antes de ir a la inteligencia artificial, pues ¿por qué no hacemos el test
yo qué sé, con animales, con delfines, no lo sé. Es decir, creo que encontré, cuando estuve haciendo un poco de research, ¿no? Para el libro y tal, informándome, creo que encontré un artículo científico que iba en esa línea, pero si te digo la verdad, tendría que buscarlo, si lo encuentro ya te lo pasaré. Pero yo creo que es la única manera de determinar si algo es consciente, puesto que la consciencia en sí es una propiedad totalmente personal y subjetiva. De hecho, yo no puedo afirmar que tú seas consciente. No hay Ya. nada que pueda hacer para que me convenzas de que eres consciente. Yo Sí, puedes eso, parecerlo, sí. Vamos a pero hablar sobre realmente eso, sobre es que realmente los zombies filosóficos y vamos a hablar correcto. Y sobre el, ello. y el- el solipsismo, no me acuerdo cómo se llama. Es decir, Sí. esto no es lo primero que lo pienso. Es decir, esto se ha pensado y No, claro. Ujú, los filósofos llevan años, ¿no? ujú. Rompiéndose la cabeza. Es decir, solipsismo, ¿no? Es esto de soy yo el único que existe y todo lo demás eh, es parte de un onírico, por ejemplo, es decir, en un sueño, cuando tú estás soñando y hay otra persona en el sueño e interaccionas con la otra persona, tu punto de vista sigue siendo tu primera persona y la otra persona, aunque en teoría está generada por tu propio cerebro, no estás en su punto de vista, ¿no? Entonces, es muy parecido a la realidad. Es decir, yo ahora mismo estoy en mi sistema de referencia de conciencia, por así decirlo, personal, y experimento el mundo a través del observador yo, ¿no? Pero, es decir, entonces, cuando tú sueñas con alguien, que hablas con él, interaccionas con él, hasta que no despiertas del sueño, no te das cuenta de que eso era un sueño y esa persona no era real, porque durante el sueño en general, a no ser que sea un sueño lúcido, tú pues interaccionas en el sueño y no te das cuenta de la que otra persona no es real, tú interaccionas con ella como si fuera consciente. ¿Qué diferencia hay con la realidad? Es decir, si yo mañana me despierto, ¿no? Despertamos de Matrix y nos damos cuenta que a lo mejor eh, yo era el único consciente, todo lo demás eran NPCs, Bueno, ¿no? ahí evidentemente, bueno, como has tocado ese tema, si quieres vamos a profundizar un poco porque es evidentemente existe nos podemos hacer esa reflexión, ¿no? Es decir, si la conciencia es única mía, yo no puedo realmente garantizar que el resto lo tenga, ¿no? Es la teoría de los zombies Filosóficos zombies, sí, sí. filosóficos o la reflexión que hacen algunos con analogía a los videojuegos, si hay personas que son NPCs o en los términos que acuñó Dolores Cannon, que a mí me gustan mucho, que son los de backdrop and backfill people, que es Pues no los conozco, básicamente, no los bueno, conozco pues estos términos. De Dolores Cannon, y son unos términos que a partir de los cuales, bueno, básicamente, pues gente que no es real, ¿no? O gente que no tiene, entre comillas, esa conexión, como dirías tú, esa conexión con el campo de información cuántico y de alguna manera están aquí como meros personajes del juego. Otra cosa es que la pregunta sería si esta simulación o juego estás tú solo o hay más, porque podría darse el que en un videojuego de mil players pues haya NPCs, ¿no? Pues como si fuera un videojuego exactamente igual. O a lo mejor no, a lo mejor totalmente esta realidad es subjetiva a un yo y el resto es totalmente simulado, por lo tanto uno de los dos, tú o yo, está en la simulación del otro, ¿no? O no, o a lo mejor. Yo puedo asegurarte y puedo asegurarme a mí mismo que ahora mismo soy consciente de. Yo también, no jodas a estas horas de la noche, Dani. Pero Voy a claro, quitarme voy a la estar poca programado para conciencia decir que eso, tengo. ¿no? Exactamente, ¿no? Es decir, nunca sabríamos. A ver, realmente, y ahí entraríamos, tú que eres físico, hay una parte, y esto es verdad que es un debate, es muy difícil, yo supongo que coincidas conmigo en que en estos momentos siempre lo ha sido, pero en estos momentos de polarización de todo y de crispación, de tener debates, aunque sean de ciencia, pero cuando ya tocamos temas de conciencia, inteligencia, ética, bueno, saltan las chispas, ¿no? Ha habido un premio Nobel el de este año, donde se ha podido validar que vivimos y es algo muy, muy, muy importante, que es, y además tú también lo nombras aquí, y me ha sorprendido, que es que vivimos una realidad no local.
Esto aquí además haces, yo creo que referencia al teorema de Bell, no lo sé, Mm. porque Sí, dices, sí, la desigualdad de Bell es sí, básica. dice, todo ello podría estar relacionado con la teoría de las variables ocultas de la cuántica. Cuando yo he leído esto, yo digo, hombre, yo entiendo que se estará refiriendo a todo el tema de Bell, pero claro, Sí, sí, sí. eh, lo que pasa es que yo digo, qué casualidad, ¿no? Pero ahora ha cobrado muchísima importancia con el premio Nobel. Pero es Vivimos antiguo en... esto, ¿eh? Yo lo estudié en la facultad, o sea, que Sí, sí, imagínate, sí, ¿eh? O sea, bueno, que bueno, es antiguo, a lo mejor ahora pero se ha es muy demostrado. importante. Bueno, Sí, no, es no, uno de los... es súper Eso, importante, es decisivo. claro, No sé claro, es decisivo, exactamente el exactamente. premio Nobel para qué parte de este experimento le han dado, ¿eh? Pero el experimento esto yo tengo entendido que ya se Bueno, había hecho hacía tiempo, ¿eh? bueno, al final confirma el que vivimos en una realidad no local, cosa que Einstein, con su relativismo, pues lo que defendía una realidad local, lo que quiere decir es que vivimos en una realidad no local. Y eso implica muchísimas cosas. Si juntamos esto con teoremas de Gödel y otros temas de no replicabilidad, estamos diciendo que epistemológicamente y ontológicamente la realidad no podemos descifrarla. Es decir, en definitiva, no vamos a poder tener un sistema completo porque al final lo que vemos no es todo el sistema, sino el resultado del mismo. Y eso lo estamos demostrando a nivel lógico y matemático y hay premios Nobel. Quien opine lo Mm, contrario, que lo mm, formule y que le darán mm. otro premio Nobel. Porque esto es lo que estamos diciendo al final, que nos estamos chocando con las limitaciones propias, no del ser humano, sino de la propia simulación. Entonces, las preguntas que tú hacías, pues a lo mejor no tienen respuesta, o sí. ¿Tú crees que un día la ciencia, con la inteligencia artificial, que supera, evidentemente, o nos ayuda a superar los límites humanos, nos dará respuestas en esta línea? O quizá no Bueno, la verdad última, pero a lo mejor una mejor aproximación, no lo sé. ¿No? bueno, esto enlaza un poco con el siguiente punto de, si quieres, y ya contesto a tu pregunta, de la hipótesis, ¿no? Que es el tema de las emergencias encadenadas, que lo llamo yo. Es decir, am, los sistemas emergentes, ¿no? Porque a lo mejor no hemos contado lo que son y a lo mejor la gente no lo sabe. A lo mejor lo puedo dar cuatro pinceladas. La emergencia o los sistemas emergentes es algo que se iba estudiando muchos años, que se da espontáneamente en la naturaleza, en muchos tipos de, valga la redundancia, de sistemas, desde Internet hasta hormigas, hasta hongos, células, ciudades. Es decir, un grupo de elementos que se relacionan entre ellos. Estas teorías, um, perdona, estas teorías de emergencia uh-huh. o de sistemas emergentes, sistemas complejos, también están muy relacionados con las teorías del caos, fractales, porque al final es lo que vemos, ¿no? En la naturaleza, la complejidad de una cosa De la simple como... complejidad emergen propiedades Exactamente. Ujú. que las unidades individuales de ese conjunto no presentaban antes. Entonces, hay ejemplos, y hablo también desde la ignorancia. Los sistemas complejos son cosas muy complejas, valga la redundancia, que merecen estudio. Hay departamentos enteros que estudian Ujú. esto. De hecho, hay páginas fantásticas, lo otro día te pasa alguna. O sea, yo voy a hablar desde la superficie, de eso y de ideas que yo cojo de Y ahí. cada cual que profundice, Y exactamente. cada uno, y Que si no por vengan a favor matarnos, no y somos me expertos corrijan, en pues de puta madre, ¿eh? Si esto sirve para que aprendamos más, oye, bienvenido sea. El tema es este, ¿no? Es decir, un sistema emergente, rápidamente, es un sistema que despliega una serie de propiedades que sus unidades no tenían. Ejemplo, colonia de hormigas. Las hormigas son unidades muy simples, con reglas muy simples de interacción, con feromonas, moléculas, ¿no? Comida, siguen la comida y poco más. Tampoco soy entomólogo, así que entomólogo o etólogo, ahora no me acuerdo la palabra. Pero en todo caso, una colonia de hormigas, es decir, el nido, sí que presenta una serie de propiedades que parecen sí, increíbles, que las hormigas, comportamientos, que sí. no son, Mm. ¿sabes? Que no son inteligentes o no a priori no lo son, Ujú. pues hay teoremas de Pitágoras de maximización de distancias entre el basurero y la nursery, ¿no? Ujú. Entonces, este tipo de cosas, o yo qué sé, los termiteros tienen unas capacidades de ventilar y regular la temperatura brutales que una termita en sí parece que no tienen.
Claro, que no Es tiene la decir, capacidad de conocer todo eso y crear eso, igual que pasa con las abejas, los pues panales. es que no lo crean ellas, no lo creen ellas realmente. O sea, es decir, emerge de la suma de estos individuos individuales, pero no sin saberlo muchas veces. Es decir, ellos siguen la comida o hacen un agujero, ¿sabes? Pero no se plantean, hostia, mira, De vamos a forma hacer aquí una... inconsciente, a ver, de forma inconsciente, bueno, ahí podemos teorizar sin ser rigurosos, sin entrar en la Ujú. matemática subyacente, porque ahí tendríamos que, sin ser expertos, a lo mejor nos aburriríamos más, pero la idea es que emerge de algo tan simple, ¿no? Características que no esperaríamos, como es optimización de cosas, comportamientos inteligentes, que podríamos pensar que las piezas son inteligentes y no lo son, ¿no? Esto me lleva a la frase que hoy ha publicado Elon Musk, que tú has puesto, es como mi teoría, ¿no? Y es, Sí, bueno, sí. es que no lo haya leído, que Elon Musk sabéis que hay uno que le pone, bueno, no pierdas el tiempo en Twitter y utiliza tu tiempo trabajando. Bueno, ahora como CEO de Twitter ya puede estar todo el día tuiteando. Entonces, ha puesto, bueno, traducido es, una neurona no es consciente o no sabe que es una neurona, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la hormiga no sabe lo que está haciendo, entre comillas, sigue su patrón o su programación al nivel que lo Perfecto. hacen, pero a nivel global se genera algo, ¿no? La cámara se hace un zoom out, ¿no? Mm, Y, pues, la neurona zoom out, cerebro, conciencia humana. La hormiga zoom out, nido, ¿no? Es decir, eso es. eh, y aquí viene, es decir, una neurona no es, para mí, o lo que intento expresar en el epílogo es, no es que no sea consciente, es que su realidad es totalmente diferente. Es decir, la Está a realidad otro de una nivel, neurona está a otro nivel. es que es un universo completamente diferente Claro. al de su sistema emergente, que en mi hipótesis es la conciencia humana, ¿no? Es decir, para Bueno, mí la hipótesis es que, aquí hay teorías que hacen análogo entre la complejidad de un sistema y la conciencia de un sistema, ¿vale? Bueno, hay correcto, sí, teorías sí, sí, que no sí, sí. estamos diciendo que sea... Sí, 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 Pero sí. bueno, Pues y llámalo dentro de esa tomato, fórmula, tomato. claro, dentro de esa fórmula de medición de conciencia, a lo mejor está la complejidad, ¿no? O a lo mejor algo muy simple puede tener más conciencia que algo muy complejo, pero puede ser que esté relacionado, ¿no? En esa fórmula imaginaria que no sabemos, Ujú, puede ser que la complejidad, ¿no? Niveles, capas, ¿no? ujú, Porque esto ujú, muchas veces funciona, como tú dices, por niveles de emergencia, ¿no? Que es como que va colapsa o emerge, ¿no? Un nivel nuevo. Realmente lo que ujú. comentas en el libro, que es el SCH, sería ese nivel colectivo, ese Claro. subconsciente colectivo, ¿Por qué detenerse en la conciencia humana? Es decir, si pero el zoom out. aquí la pregunta sería, ¿el subconsciente colectivo emerge o existía antes del ser Según humano? según si seguimos la hipótesis, emerge de la suma de humanos. Eh, puedes llamarle suma de conciencia humanas o suma de humanos, igual que la suma de células crea la conciencia. Aquí podríamos decir, ¿la suma de neuronas crea la conciencia o es la suma de todas las células del cuerpo que crean la conciencia? Porque luego podríamos hablar de cómo la biota del intestino afecta claramente a trastornos mentales como la depresión. Es decir, mm, las interacciones a estos niveles tan complejos. Bueno, aquí he mm, tenido una conversación sobre esto, no voy a comentar ahora cuál, pero seguramente cuando me escuchen, pero la relación entre la biología. Aquí entraríamos a lo mejor la visión entre embodied mind, ¿no? Que es al final si existe una separación entre mente y cuerpo. Evidentemente hay una relación. Evidentemente estamos en un cuerpo que es algo físico, que bueno, el tema de que sea físico, luego hablaremos de una teoría, que es la teoría del constructor, que al final lo reduce todo como Vlatko Vedra a información, porque la información está por encima, trasciende lo físico realmente. Ahí no habría ujú, división entre lo mental y lo físico. Aquí realmente sería todo meramente información, ¿no? Pero en ese sentido es interesante, ¿no? Es decir, aquí la idea es, por ejemplo, hablas de Gaia, que es un concepto similar vale, a SCH, que tú sí, comentas que puede ser lo mismo o no. En caso de que no fuera lo mismo, porque tú ahí no te mojas, dices, bueno, sí, lees sí, mi sí, libro, no. dices, no lo sé, podría ser algo diferente o no, pero sí que crees o como mínimo bueno, no puedes decir que no exista porque hay ciertos experimentos, ¿no? Que es como que hay una cierta Para mí está eh, co- bastante co- claro. conciencia planetaria, ¿no? Que seamos nosotros o algo independiente, bueno, eso no lo sabemos.
Si fuera algo independiente, ¿qué sería entonces? ¿El propio planeta? ¿El propio sistema complejo planetario? Correcto, sí, un sistema complejo de la suma de todos los seres vivos del planeta. Pues esto, de hecho, es la definición de Gaia, ¿no? Es decir, el planeta pues, contiene unos ecosistemas, que en el fondo un ecosistema es un sistema de seres vivos interconectados. Pues ahí lo tienes. El sistema de el SH, no sé cómo lo puse, SHC, Ese ¿no? SECH. SCH, es SECH. decir, el sistema emergente que Gente. emerge de la suma de conciencias humanas, podría ser algo más reducido. Podría, es la hipótesis que tengo yo, ¿no? Es que ahí viene lo de los ovnis, es Sí, decir, ahora hablaremos. Ahora hablaremos. la suma de conciencias humanas puede que de ahí emerja otra cosa, de la misma manera que de las neuronas emerge la conciencia humana, pues de la suma de conciencia humana podría emerger algo. Aquí, aquí, Eh, está, aquí estamos hablando de conciencia, que es algo en principio más complejo sí, más etéreo, sí, llámalo conciencia. que la inteligencia, ¿no? Es decir, porque Llámalo estamos hablando de... humanos, llámalo Estamos hablando, humanos, llámala suma de humanos más que de conciencia, porque si no estaríamos sumando peras con manzanas. Es decir, si quiero hacer una analogía entre neuronas y conciencia humana, las neuronas son células físicas, el sistema de neuronas o de células genera algo que está en un nivel de realidad diferente, que es la conciencia humana, que ahí es donde, ahí es un poco el kit de la cuestión, en mi eso es lo hipótesis. Es decir, peligroso, ¿no? que hay un cambio de realidad. Es decir, el nivel de realidad de las neuronas y el nivel de realidad de la conciencia es totalmente diferente. El nivel de realidad de la conciencia es el mundo de las ideas, el Y mundo aquí, de... claro, en la inteligencia, cuando hablamos de inteligencia, bueno, o sea, porque ahí empieza la difusión. La inteligencia, evidentemente, no es lo mismo que la conciencia, son cosas Ujú, distintas. aparentemente no. Yo creo que, sí, para mí, en mi opinión, sin el aparentemente, no es lo mismo ser inteligente que ser consciente, ¿no? Una Correcto. calculadora, Sí, bueno, sí, habría sí, que ver sí. si una calculadora es inteligente o no, pero bueno, habría que ver qué es la Además diríamos inteligencia, a que lo la mejor. conciencia es una propiedad booleana, pero la inteligencia no tiene por qué ser booleana. Pues más inteligente, menos 5 3 8 de inteligencia es, ¿sabes? En cambio, Bueno, no lo conciencia, sé, creo que tanto colapsas o la no inteligencia. colapsas. Yo creo, bueno, ahí exactamente, bueno, a ver, vale, te he entendido porque yo digo, yo creo que estás, en mi opinión, justamente es al contrario, pero bueno, ahí sí que es verdad, a ver, pero puede ser que haya niveles de inteligencia, ¿no? Porque la Sin duda, inteligencia sí que es sin verdad, duda. es que al final no deja de ser como una actuación de un sistema en dar explicación Sí, sí, a sí. una realidad o a una información, ¿no? Al final es, que eso lo explica muy bien, no me acuerdo, Carl Friston, que lo explicaba muy bien eso, y a mí me gusta ese concepto de inteligencia. Además, es un círculo abierto, nunca cerrado. Está siempre como Mm. intentando interpretar. Y a nivel biológico, él dice que la inteligencia está hasta en una piedra, ¿no? Si lo ves a nivel subatómico, ¿no? El cómo sigue unas Sí. reglas, ¿no? Pero la conciencia, y ahí sí que podemos tener niveles de inteligencia según la complejidad, pero no sabemos tampoco exactamente lo que es la inteligencia. Es decir, podemos hacer hipótesis, pero tampoco tenemos a nivel matemático o a nivel científico un test que nos diga el nivel de inteligencia de una manzana, un gato, de un perro, de nosotros, es decir, o de una persona en concreto, ¿no? Pero la conciencia, evidentemente, ahí sí que lo mismo. Puede ser que tenga conciencia o no. Ahí no todo tiene conciencia. Parece ser que solo tenemos conciencia nosotros. Y ahí habría niveles de conciencia. Entendemos que no lo sabemos porque no estaría dentro de nuestra realidad o nuestra capacidad de interpretarlo, pero entendemos que sí, que habría niveles de conciencia según la complejidad. Es decir, no es que sí o no, sino que podría ser que hubieran ciertos niveles de complejidad. Pero estos descubrimientos en la física de realidad no local o todos los experimentos de entrelazamiento cuántico, que no es que superen la velocidad de la luz, sino al final te das cuenta que es un sistema de información que cambia, ¿no? Nos lleva mucho a que todo es un sistema de información que está actuando bajo unas reglas, ¿no? Eh, el tema de la A ver, inteligencia. Dime, sí. sí, sí, el tema de, que has nombrado varias cosas, el tema de la cuántica y de la conciencia. Imagino que estás familiarizado con el tema Claro. de Penrose y Hameroff, ¿no? Es Ujú. decir, el hard problem de la conciencia, ¿no? De la mente. Es decir, cómo se pasa del mundo de las ideas al mundo de los átomos. Este es el gran problema de la conciencia. Por eso ahora mismo no hay nada que permita saber si algo es consciente, porque no hay
una propiedad física que equivalga a la experiencia de ver el color azul. Bueno, a ver, realmente no hay una correlación, es decir, entre lo que, lo que nosotros modelamos a nivel físico, nuestra respuesta biológica o física respecto a la información que nosotros almacenamos. Es decir, no tenemos acceso a la información última, bueno, aunque hay Correcto. experimentos, hay la teoría de la información de la computación, pero de la computación no cuántica, sino cuántica de la información. Es una teoría que tanto Vlatko Vedral como David Deutsch pues al final dicen que somos un sistema de información y ese campo de información cuántico es el que está por encima incluso de la propia física, ¿no? Que al final sería un sistema de información, donde ahí sí que estarían las ideas, estaría lo simbólico, lo arquetípico, lo físico, pero luego se proyecta a diferentes niveles, ¿no? Pero claro, ese campo que se produce a nivel cuántico, ¿no?, está a otro nivel. Penrose dice que se produce en los telómeros, pero claro, bueno, No, en los centriolos. y Los él intuye centriolos, que claro. puede ser ahí porque ahí se producen los procesos Sí, sí, cuánticos sí. Él y dice dice, que ha bueno, identificado eso. Sí, sí, sí. puede ser por ahí, pero que vamos, puede ser eso porque al final reduce el problema hasta un sitio donde se producen los procesos cuánticos y no sabemos exactamente qué pasa ahí porque no mm, tenemos unas limitaciones en este sentido, ¿no? Bueno, Entonces, no se así, sabe, pero sí que es verdad y que esta teoría lucha contra la que dice que Damasio, por ejemplo, bueno, y muchos más, que yo considero que es una teoría reduccionista, que es una propiedad emergente de lo físico, es decir, ya no hablamos de lo cuántico, es una propiedad de el tomate, sí, sí, no, ¿sabes? Como algo evoluciona, algo que sí, sí, evoluciona, sí. ¿no? Cuando Entonces, llegas a un cierto nivel de complejidad, ¡pum! De ahí sale la conciencia. Yo, en mi novela, en la parte más de ciencia ficción, más especulativa, que aún es más especulativa que este epílogo, o sea que ya puedes flipar, exploro esto, ¿no? Exploro pues que realmente la realidad o la conciencia pertenece de alguna manera a un nivel de realidad diferente al mundo físico, ¿no? Que es algo, que hay algo más, ¿no? Que hay algo más. Llámalo campo cuántico, llámalo alma o llámalo whatever. Porque yo ahí veo yo una intencionalidad, es por qué se intenta reducir y llevar. Yo creo que aquí también hay una internacionalidad y una ideología, ¿no? Es decir, de llevar este conocimiento a un reduccionismo en el ser humano, que es todo lo podemos conocer. En esta simulación, que nos da igual lo que sea, todo lo podemos interpretar y no hay nada más. Es decir, no hay nada más allá de lo que vemos. El ser humano es esto, ¿no? Es un Bueno, reduccionismo cuando realmente no sabemos nada. Es decir, cuando son modas, realmente... son paradigmas científicos, ¿no? Ahora estamos en el paradigma académico, físico, ¿no? Pero ¿quién te dice que mañana yo creo que se está empezando, ¿no?, a intuir que el premio Nobel, tú mismo has dicho, o sea, este entrelazamiento cuántico que parece algo fantasmagórico está por debajo de la capa de realidad que observamos, ¿no?, del universo. Yo creo que están empezando a verse muchos indicios que nos indican que no todo es tan sencillo como Newton y la mecánica newtoniana parecía, ¿no? Es decir, y los paradigmas se han ido sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, está demostrado que cada vez que la ciencia y el conocimiento de realidad avanza enterrando científicos. No en el sentido de matándolos, sino que cuando van desapareciendo, pues los nuevos que han nacido en otro paradigma, pues son capaces de Es hablar más que alto. Ya yo creo, está. no sé si estarás conmigo, yo creo que los cientificistas no sé si se pondrán en contra de la ciencia cuando la ciencia actualmente es la que más misterios está abriendo o descubriendo o confirmando. Pero ha pasado siempre, ¿eh? No, no es algo nuevo, ¿eh? Ya el Thomas Kuhn ya lo hizo en su libro, que para mí es un libro que me abrió los ojos, que lo estudié de hecho en la carrera, en Historia de la Física. El libro se llama Historia de la Revolución Científicas de Thomas Sí, Kuhn y es comentaste. el que hace el concepto este de paradigma, estudiando básicamente la historia de la ciencia y vio que le pasó a Einstein, que cuando el chaval, pues nombró por primera vez la teoría de la relatividad, creo que en 1907, pues los grandes popes del momento, pues yo que Laplace era, Poincaré, bueno, no me acuerdo, que eran mecanicistas,
pues se dijeron, no, esto es absurdo. Aunque él está aportando todo un razonamiento matemático probado, Ujú. la ciencia no lo aceptaba. Hasta que no se murieron estos, de hecho, le dieron el premio Nobel de Física a Einstein, creo que fue en 2000, en 1917 o 1919, Bueno, y el propio por el efecto Ujú. fotoeléctrico, porque en su momento no se le pudo dar por la relatividad, porque la ciencia ortodoxa no lo aceptaba. Y luego ya dijeron, hostia, es que no le demos un premio Nobel a Einstein que ha Sí, sí, revolucionado sí, el puto sí, mundo, sí, es, sí. es desprestigio para el Nobel, ¿sabes? Entonces le Sí, dieron por lo que estaba haciendo en aquel momento, que era el efecto fotoeléctrico, que de hecho es cuántica. Y precisamente la cuántica que él nunca llegó a no, aceptar. no O sea, él aceptó, mismo le exactamente. pasó, hizo lo No, mismo que a él le le- hicieron. exactamente. ¿Sabes? Y se va repitiendo esto. De hecho, cada vez más rápido, porque vivimos en una era exponencial, los cambios y las investigaciones y los descubrimientos físicos cada vez se producen con más aceleración y más rápido. Entonces, estos saltos Bueno, no pasa nada paradigmáticos, porque digamos que Einstein no defendía una realidad no local o que no defendía la cuántica. no, porque era un hijo de su tiempo. Parece, exactamente, Igual que parece nosotros somos hijos de nuestro pero tiempo, no pasa nada. nosotros no somos Eh, Einstein, evidentemente estamos muy lejos de su nivel, pero a ver, evidentemente la historia es la historia, ¿no? Es decir, en ese sentido, él le claro, ocurrió, como bien dices tú, un poco, lo tomó de mismo, su lo propia mismo, medicina, lo ¿no? mismo, lo mismo. Exactamente. Y de hecho, cuando se aceptó y él mismo, es lo que te estoy diciendo, él mismo recibió el Nobel por el efecto fotoeléctrico, que en el fondo es una expresión de la cuántica, el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es em, cómo electrones en una placa incidida por fotones son excitados. Y este excitamiento no es continuo, como se supondría que tenía que ser, sino que es en cuantos, es decir, en paquetes de energía cuantizada. Esto es la base de la cuántica. Es verdad que en su momento él no lo formuló como tal, pero es la base que junto a ese experimento y a otros experimentos permitió a Planck, permitió a Heisenberg, pues crear la mecánica cuántica, ¿sabes? Ujú. Entonces, el libro este es fantástico, el de Thomas Kuhn, es decir, simplemente es que ha pasado siempre y seguirá pasando. A lo mejor una inteligencia artificial si algún día general, si algún día aparece o emerge, que no tenga los Ahora defectos, hablaremos. que no tenga los defectos que tenemos nosotros de ego, de, de estar anclado, de no querer, de no querer ver la realidad, aunque la tengas delante de los ojos, pues a lo mejor esta sí que no tiene los mismos defectos Bueno, que nosotros, ¿sabes? iba a hacerte ahora una lectura, una reflexión que estaba muy alejado de la ciencia, pero justamente está hecho a propósito. Pero como has comentado una cosa, te voy a hacer una pregunta acabas de comentar, el ego, ¿no? El Mm. ego, ¿no? El ego es emergente, igual que la conciencia es emergente. ¿Qué función tiene para ti? Hombre, pues no, me pillas un poco así, ¿eh? Pero así a bote pronto yo te diría que el ego es una ¿Es subrutina, si quieres. emergente? ¿Ha sido Yo emergente? Es creo decir, que Yo creo que como tal el ego es una propiedad del sistema emergente que es la conciencia. El ego como tal no lo veo como algo emergido, sino como una propiedad o una subrutina dentro de lo que es la conciencia, que sí que para mí es un sistema emergente. pero El ego es innato o evolucionado. Es decir, ¿lo llevamos de serie los seres humanos o el ego o nuestro la origen? conciencia. El ego. Yo el ego creo que, bueno, eso ya no creo que te pueda dar una respuesta. Te puedo dar una opinión. Bueno, ahí, por Ah, ejemplo, evidentemente estamos hablando de simplemente ya es como, casi temas psiquiátricos es o psiquiátrico. Bueno, psicológicos. Jung hablaba mucho de la sombra, Sí, ¿no? Y sí, y evidente, Jung es una pasada, ¿eh? sí, Coño, y si estamos diciendo que la conciencia, como creo yo que la conciencia es clave en el universo y en la realidad, pues la parte psicológica, evidentemente, también es clave, ¿no? Para la manifestación de la realidad. quizá juega un Entonces, papel, ¿no? De contrapeso de opuestos, ¿no? Entre el bien y el el mal, ego, entre para la mí, luz y la sombra. sí, 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 sí. Para Es casi un mí, sistema dinámico, ¿no? a mí para mí puede evolucionar el ego. Creo que en mi experiencia personal, el ego, o a lo mejor es siempre igual, pero tú no lo procesas De o la misma no lo manera. manejas de la misma manera. Puedes aprender
a controlar tu ego, ¿no? Es decir, Ujú. puede ser una persona, ¿no?, que sea muy egocéntrica o muy Eso ególatra. sería muy cañero, ¿no? Igual que lo que dices tú, un test de conciencia, ¿no? Un test de ego, ¿no? De nivel de ego, sería genial en ese sentido. Evidentemente entraría de lo psiquiátrico, pero evidentemente Sí. también si vamos a poder determinar a nivel de información cosas como la conciencia, seguramente podríamos determinar eh, Bueno, hay test, arquetipos o... pero bueno, hay test, no hablaría test de personalidad, sino hablaría de procesos físicos y... ya. Entonces ya estás hablando de un Exacto, análisis, ¿no? De decir, de que exacto. te pinchan, sacan sangre y dices, hostia, este tío tiene 23 de ego. En cambio, el Más- otro tiene 48, ¿no? Eh, Exacto, joder, exacto. Elon Musk debe tener ¿Alguna idea bastante sobre ala eso? el ego. Bueno, Pero aquí vamos a bueno, hacer, bueno, aquí dime. vamos a hacer un salto porque me ha venido este libro, bueno, he cogido varios libros, uno es el tuyo, el de emergencia, otro luego hablaremos sobre él, es el de un mito moderno, de cosas que se ven en el cielo, de Carl Gustav Jung, que está El como Pablo Vergel. referente. Pablo Sí, Vergel, sí, sí. este es el libro, yo lo tenía antes de entrevistarte. Y No, bueno, yo le hablé por Twitter porque cuando lo sacó, digo, coño, digo, tío, a ver, espérate, le pasé el mío, se leyó el epílogo y dije, vale, vale, no es nada, no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que bueno, ver. ya hablaremos Sí, de sí. Jung, hablaremos de Jung y hablaremos de ovnis más adelante, antes hablaremos de Sí. inteligencia artificial. Pero bueno, en este libro que es de Greg Braden, Humanos por Diseño, hablando de todo el tema de sistemas complejos, en definitiva, el universo, el mundo, nosotros al final somos propiedades, sistemas emergentes, nuestra conciencia. Voy a leerte de los sumerios, concretamente un pequeño trocito, es muy cortito, del Génesis de Eridu, que fue el primer ser humano, ¿vale? Es un trocito del Génesis de los sumerios, de la primera la civilización, ¿vale? Que básicamente dice, Dios y hombre se mezclaron, se mezclarán en barro y formarán una unidad, para que hasta el final de los tiempos la carne y el alma estén en buena razón y el alma forme familia con la sangre. Básicamente, este pequeño relato entre el Dios y el hombre, es un relato de los sumerios, al final lo que nos señala es que, o para ellos, Mm. el ser humano es un producto de una intención. En los sistemas complejos, ¿quién define la intencionalidad? Pues yo diría que, mira, estaba viendo antes de empezar la charla una entrevista de Lex Fridman, es Ujú, el youtuber ese que hace entrevistas muy buenas, a Michael Levin, que es un biólogo, y le ujú, estaba explicando ah, que la evolución crea máquinas con objetivos, es decir, a todos los niveles. Las células embrionarias tienen un objetivo, que es empezar a dividirse, y esto puedes irlo escalando hasta los humanos, ¿no? Entonces, la evolución de alguna manera ha creado estos sistemas complejos, ya sean la suma de neuronas o la suma de hormigas, y según él, que me ha parecido muy interesante, el objetivo es desenvolverse en cada uno de los entornos en los que estos sistemas están, desenvolverse de la manera más exitosa. En el caso de un embrión o células embrionales, pues el entorno es pues, un útero con una serie de nutrientes más o menos escasos, bla, bla, bla. En el caso de un sistema emergente, por ejemplo, como la conciencia humana, podríamos decir que la intencionalidad o el objetivo o el goal es lo de siempre, selección natural, ser el más exitoso que te permita pues vivir más, reproducirte más, extenderte más. Este, este objetivo viene infundido por un determinismo mmm, X, un diseño inteligente, o es fruto de la evolución y la randomización a números n muy grandes. No sé la respuesta. Toda esta mierda para decirte no sé la respuesta. Si te dieran a elegir, ¿qué pensarías? ¿Qué elegirías? ¿Ves un diseño en la realidad?
o, o es resultado de temas aleatorios. Vemos constantes, la constante mismo de Planck, por ejemplo. El Sí, universo no sí, es sí. el universo no es infinito. Bueno, El esto sí, es universo, el universo al final el principio es un sistema. Bueno, antropológico. no sabemos si luego el fin último es el ser humano, ¿no? De No, momento no no, lo tío, sabemos, pues ¿no? no lo sabría, ¿eh? Me gusta, mira, me gustaría pensar que sí, me gustaría pensar que sí, me gustaría pensar que todo esto es, que la conciencia, experimentar el universo, experimentar la realidad, de alguna manera es el fin último del universo, ya sea por nosotros, por a lo mejor también para una hormiga. ¿Por qué, no, por qué la experiencia de una hormiga no puede ser tan valiosa como la experiencia de un ser humano? Bueno, lo veremos si tiene conciencia, ¿no? Porque al final yo creo que la realidad, el sistema está hecho para la optimización, la toma de conciencia. Como bien dices tú, ¿no? Esa experiencia de conciencia, evolucionarla, ¿no? De alguna Bueno, es que manera optimizarla, ¿no? Es el fin una último, de ¿no? mis premisas de la hipótesis es el panpsiquismo. Es Sí, que bueno, decir, ahora se ha puesto más de moda, ¿no? Con todo este tema, ¿no? bueno, Pero llego a través del hilo de pensamiento de decir, si no puedo afirmar que nada es consciente aparte de mí, tampoco puedo afirmar que una roca no es consciente. Es decir, es tan probable que tú seas consciente como que una roca sea consciente. bueno, cuando veas una roca hacer lo que hacemos nosotros, nos avisas. Bueno, podrías decir que tu experiencia Está claro que la experiencia mía no es lo mismo que la roca lo vivirá a nivel subatómico igual que lo estoy viendo claro, yo, exactamente. La roca a lo mejor pero, tiene una experiencia subjetiva en primera persona tan rica como tú. pero es un reduccionismo del ser humano, ¿no? ¿No crees que, a ver, realmente, evidentemente, tenemos que tener una visión, yo creo que amplia, ¿no? No reduccionista del pasado, ¿no? Porque todo es muy cambiante y sabemos poco, ¿no? Y tampoco tenemos que ir al antropocéntrico, ¿no? Quizá no somos los protagonistas de esta simulación universo, pero ¿por qué tenemos que restarnos también méritos? El ser humano es un gran misterio. El mismo No, yo cerebro, no creo, la no lo misma creo. conciencia. Yo no creo que quién tiene nuestras condiciones o cualidades en el universo que hayamos visto. Bueno, ahora Sin, hablaremos de sin los duda ahora somos hablaremos de los únicos. ovnis. Ahora hablaremos de Sin los duda ovnis. somos únicos, pero no significa que seamos únicos en nuestra especie, es decir, que seamos lo único consciente. Es decir, ¿por qué deberíamos ser lo único consciente? Es Pues bonito bueno, pensarlo, que somos imagen y semejanza de Dios, pero así a priori no veo nada que me impida pensar que otros seres. Es que no hace falta que te vayas a una roca, me he ido el ejemplo más de esto, pero te vas al sí. delfín, que tiene un cerebro más grande que el nuestro y con más pliegues y un neocórtex más grande, y dices, ¿qué me hace pensar que su experiencia, si la conciencia es algo que emerge igual que en mi cerebro, en Bueno, su cerebro? quizá como bien has dicho tú, es decir, que lo hemos tocado con el tema de los NPCs y los zombies filosóficos, no sabemos si un delfín lo es, por mucho que nos parezca un sistema complejo. ¿Cómo podríamos saberlo? Si tiene conciencia, es decir, si tiene Colapsa. información o voluntad o intencionalidad en esa realidad no local, en la parte en que no podemos conocer. Exacto. Yo Esa creo que, sería yo la creo que forma. el test viene por la parte cuántica, sí, sí, sí. Sí, De alguna lo que manera pasa es viene que, por claro, ahí. nos daría pena, pero y si todo lo tiene, pues bueno, también cambiaría nuestra visión del mundo, pero también no sabemos ni una cosa ni la otra, ¿no? A día de hoy no se sabe ni una cosa y pueden haber niveles. Ahora vamos a entrar en el tema de la inteligencia artificial, en el que pueden haber niveles, en el sentido de que, bueno, a lo mejor, bueno, ahora entraremos también en el tema de Lambda, siempre es el tema recurrente, pero que eso evidentemente no es consciente y todo ese tema, pero como bien decía Blake Lemon, él no dice que la Lambda, esta inteligencia artificial conversacional, que Mm, el ingeniero de Google dijo que mm, era mm, consciente, que no dijo que era consciente, sino que era sintiente, mm, pero esta palabra traducida. Lo que decía mm. es que, bueno, evidentemente no lo era como un humano, pero que él denotaba determinados comportamientos, como puede ser como un delfín que tú comentas, que al final tendría un nivel de conciencia menor que la del humano, pero él le otorgaría unos niveles. Menor o diferente, porque a veces, ¿sabes? Exactamente. Bueno, sí, él decía que era alienígena, es decir, él decía que era una conciencia no humana, por lo tanto era alienígena. Bueno, entonces esto, claro, también se ganó detractores, porque, claro, toda la comunidad técnica o científica, pues decir eso ya en la televisión, pues era un tío muy. Ay, perdón. Uf, me ha caído.
Sí, sí, no, a ver, el tío sin duda fue arriesgado. Este sí que ves, este sí que tenía que tener miedo por las implicaciones de sus afirmaciones y de hecho un miedo fundamentado, como vimos, porque lo echaron. O sea Sí, que lo que has dicho tú al principio, ¿no? De si no lo hice por miedo, mira, a mí me da igual, pero este tío sí que lo hizo y las consecuencias fueron bastante nefastas por el simple hecho de, bueno, en realidad dicen que fue por revelar información no, pero no fue por confidencial, eso. pero sabemos que en realidad fue por... Por debajo de Google eh, lo más sagrado, vamos. Dijo sí. que Google la ética se la pasaba por el forro, que lo que Mm, estaban haciendo no eran sistemas conversacionales, que Lambda era una arquitectura cognitiva y tipos de inteligencia artificial, que además era un generador de inteligencias artificiales que podía generar diferentes personalidades. Tenían una personalidad de Lambda que era bueno, mm. Sí, sí, diferentes sí, roles sí. que pueden ser conflictivos a la hora de tratar con ellos, ¿vale? Y habían probado varios roles, ¿no? Entonces, claro, todo esto llegado a la sociedad, pues generaría una alerta, una alarma, pero él era responsable y había elaborado ISOs en ética ahí, ¿no? Entonces, bueno, básicamente al final la reflexión que hace es, al nivel que están los modelos de lenguaje en inteligencia artificial, que ya estamos viendo los resultados, imagínate en arte generativo lo que están haciendo, ¿no? Donde parte de esos algoritmos y su éxito es que están copiando cómo nosotros codificamos y decodificamos la información a nivel biológico. Lo analizábamos en el programa de Stable Diffusion. Al final, bueno, evidentemente no son humanos todo esto que estamos generando, pero sí que son piezas de ese sistema complejo que no sabemos si emergerá, pero hacen cosas que dices, bueno, incluso mejor que los humanos y más rápido, evidentemente, pero que son características como la creatividad, evidentemente discutiríamos qué es la creatividad, el parecer tener empatía, conciencia, sentido del humor. Han emergido estas propiedades sin programarlas, ¿no? Porque al final no es una programación ¿Qué es esto? lineal, sino es otro tipo de programación. Entonces, Nadie, exacto, sí, sí. Nadie le enseñó lo, o sea, no, el sistema nunca se entrenó con una imagen de un sillón aguacate, ujú, pero de alguna manera, de un aguacate y de un sillón emergió algo que era más que la suma de las dos cosas. No es que fue algo que para mí trasciende de alguna manera la simple suma de cosas. La propiedad ahí sí, toda la de razón. la creatividad que parece poseer, sí que parece emergida, ¿no? O sí que parece superior a la suma. Aquí estamos viendo en el tema de la inteligencia artificial, que yo creo que es la tecnología que va a definir el futuro de la sociedad, del mundo y del ser humano, pero independientemente de este debate, sí que no esperábamos ver tan rápido y de forma constante tanta evolución y no sabemos dónde va a parar ni dónde va a llegar. Se está hablando de inteligencia artificial general, cosa que me parece bueno, muy pronto, pero sí que se está hablando ya de arquitecturas cognitivas. El propio LeCun planteó arquitecturas que no sabemos qué tipo de evolución van a tener. Lo que dices tú, bueno, al final unes piezas, se comportan de forma compleja o interaccionan. ¿Qué puede emerger de ahí? Bueno, al final, de un modelo de lenguaje, hablamos con él y ha emergido que casi parece que sea humano. Entonces, si hacemos una cierta arquitectura, aunque no tengamos la certeza, porque no tenemos un mapa, al final lo que estamos haciendo es alquimia, no estamos haciendo química, ¿qué va a surgir de ahí? ¿No? Y si surge algo, ¿qué derechos tendrá? ¿No? Porque al final, como no sabemos ni lo que es la inteligencia, ni lo que es la conciencia, ¿cómo podíamos, en esta era que va tan rápido, otorgar derechos, por ejemplo, a un robot o a una inteligencia artificial y decir, a partir de aquí, cuidado, porque esto ya... eh, Pues lo exploro en la parte de mi novela de la ciencia ficción, exploro todo este tema de la inteligencia artificial y de la emergencia de la inteligencia artificial, así que no voy a desvelar mucho porque eso sí que sería un spoiler. Pero mira, el otro día estaba mirando la conversación o la entrevista del Lex Friedman a Ray Kurzweil. ujú. Ray Kurzweil, Sí, sí, imagino que sí, 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 sí. sabes quién es de hecho el acuñador del término singularidad tecnológica. Ujú. Eh, Bueno, es un tío. con las fechas no acertó mucho. Pues el tío, mírate la entrevista, sí que ha acertado, ¿eh? De hecho, siguen siendo, siguen Me la siendo miraré, válidas, ¿eh? Y las la tengo mantiene el tío, pendiente. ¿eh? El tío las mantiene, ¿eh?
para el 2022 o el 2020, él creo que había dicho, ah, hostia, ahora no me acuerdo, no sé si había dicho pasaste test de Turing, Bueno, pero es que hay realmente, para mí Ryan Kurzweil hace una reflexión que para mí sí que es clave en todo lo que dice, independientemente de la singularidad, etcétera. Al final él habla de un concepto que para mí sí que es o de los primeros o de los únicos, luego sí que se ha extendido, ¿no? Independientemente de la línea de transhumanismo, habló de la fusión de las inteligencias artificiales con el cerebro, habló de la evolución del cerebro humano, que tampoco sabemos, bueno, que tenemos como tres evoluciones, ¿no? La última es la que bueno, la masa mm, esa, sí, la neocórtex. neocortes, que tenemos el reptiliano, el otro, bueno, que ahí salen diferentes Ujú. Él teorías. quiere fusionar el Él, neocórtex con, él, con la, con él, la él, inteligencia él- artificial. él dice que al final, y yo, eso es un sistema complejo, es un ordenador, o no es un ordenador realmente, pero bueno, un símil para que se pueda entender. Si ahí introducimos una colaboración con una inteligencia artificial, lo que él llama pensamiento híbrido, es decir, Mm, forzamos al cerebro a nivel de inteligencia y a nivel de cognición a tener un asistente inteligente que le permita crecer y evolucionar o tener respuestas de una forma cognitiva muy diferente, eso va a proporcionar algo, un proceso cognitivo que, según él, producirá el pensamiento híbrido y la evolución, una nueva evolución, ¿no? En el cerebro, ¿no? Yo, mira, Como respuesta de eso. Que además sí, Elon sí, Musk sí. dice que es nuestra solución Sí, ante sí, sí, no que es la única quedarnos manera que no nos veamos obsoletos. obsoletos y sustituidos, ¿no? Por el Ujú. siguiente paso en la evolución, que es la inteligencia artificial. Yo tiendo a estar de acuerdo. Eh, el tema es, mm, igual que pasó, de hecho lo exploro en mi novela también, igual que pasó con la célula eucariota, tú sabes que la célula eucariota es en la evolución de la célula procariota. La célula procariota, en un punto de la evolución de los seres vivos, que en el fondo es nuestra evolución, se introdujo una célula procariota que hoy llamamos mitocondria en una célula eucariota. Bueno, no, en otra célula procariota, creando la célula eucariota, que es una célula capaz de producir su energía, que ha revolucionado, que fue lo que permitió crear organismos multicelulares, tal, tal, tal. A mí esta analogía o este hecho que hoy sabemos me parece muy similar a lo que estamos diciendo. ¿Seremos nosotros la célula procariota o será la inteligencia artificial la célula procariota que al fusionarse cree el siguiente paso en la evolución? A mí me recuerda mucho a eso. Y, y podríamos preguntarnos, ¿la célula procariota tenía una experiencia subjetiva y la perdió cuando se fusionó con la otra célula? ¿O creó una nueva experiencia subjetiva más grande, ¿no? Por decir algo. Lo segundo, creo yo. O Creo, se mantiene, o a lo mejor a lo mejor una no lo mitocondria sabemos. dentro de una de nuestras células vive una experiencia subjetiva y está ahí en su célula ahí. ¿Sabes? Que no lo sé. Eh, Y no puede entender lo que está ocurriendo más allá, ¿no? Igual que no nos podrá pasa a nunca nosotros. entender lo que está ocurriendo más arriba. Yo creo que van por ahí los tiros. Creo que de alguna manera estos sistemas, por eso llaman la teoría, la hipótesis de las emergencias encadenadas, porque es algo que se va produciendo siempre. Lo Uno, que sí que no, lo que sí que no, lo que sí que no sabría. A ver, realmente, primero, del cerebro sabemos cada vez más, pero sabemos nada. Y meter en ese ordenador, que no es un ordenador, pero bueno, lo ponemos así como analogía, un sistema va a ser una experimentación importante. bueno, ya lo está haciendo Elon Musk con Sí, bueno, Neuralink. y otros. Bueno, pero de momento solo están haciendo el output. El input no. Correcto, Que el input correcto. Pero bueno, llegará. A ver, el claro, es que input el input es lo es lo que peligroso. decíamos. El mundo de las ideas, el mundo de la conciencia humana, el mundo de las ideas que está como en un cloud ahí que no sabemos si es cuántico o qué pollas es. Si quieres sumar algo, has de sumar de otro cloud que será la inteligencia artificial o estamos diciendo no, vamos a un nivel inferior, estamos en las neuronas y sumamos circuitos. Y esto, de ahí emerge Y aquí, una cosa híbrida.
Y ahí porque aquí haces también una reflexión en los sistemas complejos. Bueno, es un tema que me voy enseñando, formando en diferentes cosas, y el tema de tanto teoría del caos, sistemas complejos, temas emergentes. ¿Te acuerdas que publiqué un hilo en Twitter que me pareció apasionante, que lo tengo en Twitter, Mm, de alguien que hizo un hilo de este tema, me mm, pareció fabuloso solo a nivel sí, visual, era una auténtica caña, ¿no? Eh, Al final, ¿no crees que tú comentabas en el libro, en el epílogo, cómo los sistemas complejos, el nivel de arriba puede afectar al de abajo y el de abajo al de arriba? En definitiva, aunque sean más complejos, hay una cierta comunicación. Quizá no hay una conciencia, una consciencia del de abajo con el de arriba, pero sí que hay una influencia, ¿de acuerdo? Por decirlo así. Los expertos en este tipo de cosas, pues si nos equivocamos en algo de lo que decimos, porque nos lo digan y ya está. y Si tanto. nosotros somos parte de un sistema complejo en que ese sistema complejo está fuera de esta realidad, está en una realidad no local o cuántica, llamémoslo así, a la que no tenemos acceso, ni tampoco podemos entender porque estamos en este nivel de complejidad. Si nos hibridamos con inteligencia artificial, estaremos a nivel de complejidad y conciencia modificando la programación. ¿Cómo afectará al nivel no local en ese sentido? ¿Habrá una respuesta? Tenéis que leeros mi novela, porque al final de la novela es eso. Joder. Pero eso, me tienes que escribir un Twitter cuando lo leo, te lo escribo. Ya, es que ahí sí que haría un spoiler, pero bueno, por ahí van los tiros. Ya puedes ver por dónde van. Es decir, jugar con estos niveles, es decir, si la conciencia humana está por. No, si la inteligencia artificial emerge en un nivel superior, puede ayudar a llegar donde ahora mismo no llegamos, ¿no? Es decir, estamos diciendo que nuestra conciencia o nuestro cerebro es limitante, ¿no? Para, para observar ciertas Y partes de no la puede, realidad. y no puede ser ese el propósito del universo, la simulación, el que salgamos de ella o la descifremos con la ayuda de inteligencia artificial o tecnología, porque al final Es que hay un propósito. Sí, sí, la es que hay un tecnología propósito, somos, no sé. la tecnología, pues, todo Sí, tiene un propósito. ¿Qué no sí, tiene un sí, sí. propósito? ¿No? ¿Qué no tiene un propósito? Bueno, Ah, sí, sí, pues, porque al final mm, todo existe porque sí, o no sabemos el claro, propósito no, sí, final, sí, no está lo sé, no claro, lo sé. pero Yo tiendo a pensar que evidentemente no, esto no es random, que hay, que hay algo, ¿no? Detrás de todo esto, ya sea una simulación o ya sea. Porque la otra cosa muy interesante, además enlazando con la cuántica, es que también lo que demuestra no, una implicación indirecta de la ecuación de Bell, de la inecuación de Bell y de la realidad no local, es la retrocausalidad. Que esto es muy brutal. La retrocausalidad en cuántica hace que un evento que ha sucedido en el futuro pueda exacto, a sí. nivel de pasado. Es decir, entonces, si nos podemos aceptar esto, podemos decir, el propósito del universo, es decir, puede que efectivamente el final de la evolución, si llegamos a convertirnos en seres cada vez más evolucionados, lo que se llama, ¿no? el punto omega, ¿no? Es decir, que era una teoría de Tipler, que era si la complejidad de la inteligencia del universo cada vez es mayor, al final ocupará todo el propio universo, será solo un sistema y esto será Dios, porque será omnipresente, omnipotente y omnisciente. Y puede que retrocausalmente diga, ay, pues mira, voy a crear todo lo que he vivido, ¿no? Pues, why not? Eso parecido a la última pregunta de Isaac Asimov. Es muy, no Ah, pues sorprendente, sí, pero correcto, sí, 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 eh, sí. eh, Creo van que en- va por ahí. Sí, 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 ya sé va cuál por es. ahí, pero bueno, a Big ver, todo Bang y esto toda la son, historia. O sea, eso es hipo- especulación, pero bueno, está bien, son pero es gimnasia verdad mental. que muchas cosas apuntan en esa dirección, ¿no? Cuando las dices, suenan como Sí, sí, mínimo sí, a sí, duda, sí. ¿no? O sea, verdad, pero como dices, hostia, podría ser, ¿no? Es decir, No es obstante, estamos en un paradigma nosotros también, ¿eh? No caigamos en el error de creernos que nuestro paradigma es el definitivo. Sí que es verdad que los avances, tenemos de ser suficientemente valientes como si alguna evidencia de la investigación actual apunta a cosas
fuera de la ortodoxia científica hemos sido suficientemente valientes como para decir, oye, no, es que mira, que hay indicios de que parece que la realidad no es tan mecánica o tan X, ¿no? Pero que no nos pensemos que eso será la última frontera de No, yo creo conocimiento. que no. No, Yo creo que no. vendrá uno siguiente y diremos, hostia, qué tontos estábamos No, diciendo, y mira, estábamos diciendo quizá, la teoría de la simulación. y quizá nunca podamos completarla, porque el sistema, como hemos dicho, parece que esté hecho para la no completud, o no llegar a un final, sino Sí, realmente que tenga el propósito, justamente, que el propósito sea el fin en sí mismo, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Vamos a entrar a otros temas. Bueno, ya hemos recorrido un poquito el tema de la inteligencia artificial. Iba a comentarte el tema de inteligencia artificial general, emergente, superinteligencias. Bueno, rápido, si quieres, lo comentamos, porque es verdad que son Venga. temas interesantes. Antes de entrar en el tema Omni, eh, rápidamente, ¿qué te pareció la presentación de Tesla Bot? La última, la segunda. Pues la vi en plan así, boom, 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 rápido. El resumen. O la impresión, ¿sabes? No, no técnica, sino Sí, sí, como. sí. Me pareció que es hardware, nada, no, pero no tiene nada que ver con una inteligencia general, una inteligencia artificial general. Estamos Ujú, hablando de robots, que para mí es algo que es el hardware, y luego le has de ujú. poner una mente. Cada vez más se habla sobre el AGI, ¿no? Es decir, es verdad que yo me acuerdo hace 5 años, no, ni siquiera tanto, yo me acuerdo que hablaba en comunidad de inteligencia artificial de AGI, bueno, esto era de aquí 50 años o Ciencia 100, ¿no? ficción. Y Sí, sí, sí. ahora el AGI está en boca de mucha gente, ¿no? Incluso hay gente que dice que tiene, bueno, eso aquí, incluso aquí en España, ¿no? Es decir, hay mucho vaporware en el tema de inteligencia artificial, igual como en muchas cosas, ¿no? Luego ves la realidad pero Pero evidentemente sí que es habrá un. verdad que tú mismo lo has dicho antes, que los cambios se están sucediendo, tío, de manera Sí, acelerada. Es sí. decir, es que no me jodas, tío. Ahora flipo yo con lo que hacen los generadores de imágenes. Sí, Hostia, sí, es sí. que hace 3 años una persona como tú metida en el mundo de la No, inteligencia no se imaginaba artificial, nada de eso. es que no te lo imaginabas No, que fuera capaz de hacer estas. no. Pues imagínate mañana o lo que están haciendo ya y no sabemos. No, Así además, que yo creo que. realmente la clave, bueno, en este caso para mí ha sido, además lo comentaba, no me acuerdo, Juan Romero, sí, Juan Romero, de eFotolike, que fue nombrado investigador del año europeo a nivel de inteligencia artificial. Bueno, le dieron un premio hace un par de años. Bueno, vamos, él analizando en el programa el Stable Diffusion y los modelos de difusión, Mm, básicamente han dado con la clave porque si analizas cómo funcionan estos modelos, es cómo funciona realmente el cerebro a la hora de codificar y decodificar cosas para crear cosas, ¿no? Es decir, al final, bueno, lo podéis ver en papers, una reducción de dimensionalidad, una interpretación, un ruido, al final es muy flexible, de algo distorsionado puede generar algo perfecto, porque nosotros nuestras imágenes en el cerebro no tienen resolución, al final tú concibes un concepto o una imagen o una información y tú puedes perfecto. Sí, 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 dimensionarla, sí. puedes combinarla. No hace falta que esté en tu cerebro lo hayas visto. Si has visto un sombrero y un gato, podrías hacer un sombrero con un gato. Entonces, todo eso lo han sabido decodificar, codificar, programar en modelos y claro, lo están aplicando no solo a imágenes, sino bueno, ya a 3D, a imágenes, a vídeo, pero va Sí, a ir sí, más sí, sí. allá. Entonces, bueno, eso será una parte. Es decir, yo no digo que de ahí salga la inteligencia artificial general, obviamente, por mucho que le metan, pero sí que son piezas que en ese sistema complejo, lo que dices tú, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a obtener? Como mínimo sustos como los de Blake Lemon con Lambda, de que yo estoy convencido de Eh, lo que primero que vamos a claro. tener rápido, yo no sé si el año que viene o dentro de 2 o 3 años, son inteligencias artificiales conversacionales con las que no podremos distinguir ni por Mm. voz ni por texto de un humano, ¿no? Es decir, No. eso lo veremos yo creo, Sí, sí, sí. próximo. Y eso es Yo, algo que nos hará cuestionar muchísimas cosas a nivel ético, a nivel eh, social, a nivel nivel total. legal, nivel legal. A ver, las cámaras, yo siempre que las cámaras de vigilancia, ¿sabes? Que aparece, dices, hostia, el registro en vídeo de un acto ya no será prueba de nada, ¿no? A nivel jurídico, porque. Bueno, el mm, tema de edición de imágenes, hay programas, bueno, han inundado a partir de Stable Diffusion. Bueno, no sé, el tema de edición de vídeo e imágenes con inteligencia sí, sí, artificial sí, es estoy viendo, cosa sí, de sí, sí. niños y es sorprendente. Entonces, claro, lo que dices tú, la información o la veracidad de las cosas, Claro, es los que todo fake. esto todo esto que dicen, ¿no? De chantajear, lo que se ve en muchas películas, lo que se ha dicho en política, ¿no? Hostia, chantajeo a al presidente porque tengo un vídeo de él Oh, vestido de drag queen o dirán que es un follándose a fake. whatever, ¿no?
hace 50 años esto era, o 10 años, o 5 años, o ahora eso es, en plan, tiene mucho valor. Pero dentro de qué valdrá. Es decir, si hoy en día, mira, yo pensaba otro día en la guerra de Ucrania. Dices, hostia, tengo unas imágenes de, de unos, yo qué sé, pones del Putin ejecutando a alguien. Pones esto y es que no serviría de nada porque dirían esto es deepfake, esto no es real. Entonces ya, para mí este valor ya no se ha perdido, es decir, ya no lo volvemos a recuperar nunca. O sea, la justicia tendrá que buscar otras maneras Bueno, pero para poder... pero está pasado no solo con la inteligencia artificial, sino con la manipulación o la muerte del Sí, sí, periodismo, la sí, claro, claro, manipulación la manipulación de la verdad, el que claro, sí, sin duda. la voluntad de quitar a la gente y a la sociedad el pensamiento crítico. Bueno, Ujú, esto unido ujú. con la tecnología esta, bueno, Claro, claro. Sí, sí, sí. Son muchas capas, son muchas capas. Pero ya me estaba fijando simplemente en algo muy objetivo y tangible como decir, hostia, es que una imagen ya no valdrá nada. ¿Sabes? Es que una imagen ya no no, será prueba de nada, ¿no? no, Es decir, no. hostia, no, hay la videocámara, ¿no? La videocámara grabó cómo entraba el ladrón y por eso se le ha visto la cara y la han identificado y la han detenido. Eh, Desde aquí Bueno, de año diría, pues, y a nivel de tecnologías como Zoom, que puedes ponerte fondos o filtros a través de sí, sí, TikTok o redes sí. sociales, ¿qué van a hacer ahí? Lo que quieran. Y el realismo va a ser brutal, ¿no? Es que no, ya he visto ejemplos con realidad aumentada, con filtros, Sí, sí, bueno, sí. que son Pero auténtica habrá locura. cosas buenas y muy guapas, ¿eh? Yo tengo ganas Sí, porque, sí, por ejemplo, sí, yo le sí, diré, seguro. entraré en mi novela y dirá, créame una peli de esto, créame una serie. Pum, cogerá, pum, pum, me meterá a los actores y Sí, creará una puta serie y en lugar de leerte el libro te puede, oye, mírate la serie que la he hecho, película, ¿sabes? sí. Sí. Y ya está, y será la puta madre. Van a ir los tíos. Bueno, y hay ejemplos, ¿eh? Es decir, creo que esta mañana o ayer, pues es una aplicación que le pones un texto como un cuento y él te va haciendo el vídeo, ¿vale? En tiempo Claro, real, si tienes una seguro, máquina relativamente potente. Evidentemente, aún seguro. con esas transiciones tipo Stable Diffusion o Sí. inteligencia artificial, pero cada vez lo están mejorando a un nivel que dices, joder, Es que ya ves que es cuestión de tiempo. Con lo que tenemos ahora sí. es cuestión de tiempo, ¿sabes? Ya está. O sea, y Y este cambia el salto paradigma, y que eso sí, sí que es exacto. Este disruptivo. Hay un salto cambio de cuántico paradigma. Sí. ya se ha producido. Ahora es cuestión de, vale, Sí. dale máquina y dale tiempo. Y dale render. Y y, hará. a- y aplícalo a otros campos o a otras cosas, como va a ser programación, resolución de problemas de inteligencia. Claro. Bueno, dicen que una de las cosas que, bueno, el que ha inventado, bueno, no los modelos de difusión, vienen no me acuerdo el nombre de la mujer y del equipo, parte del equipo, pero bueno, es de Google y de DeepMind, creo. Luego él se basó, ¿Este de Sabadell o qué? no, el Emad Mostak es el de Stability AI, que es el que ha sacado Stable Diffusion. Y este algoritmo, que además está open source, lo van a aplicar, por ejemplo, a la investigación en ciencia. Es decir, que todo lo que sea generación de conocimiento científico, teorización, matemática, física, etcétera, en vez de hacerlo una persona, lo va a hacer la propia inteligencia artificial. Lo que han aplicado, por ejemplo, en proteínas, que les ha costado nada, pues imagínate todo lo que nos cuesta descubrir la Sí, sí. fórmula, pues que Claro, lo esta sí, creatividad que vemos tan clara en los dibujos, ¿no? Decir, hostia, pues en ciencia, aguacate más sillón, sí. sillón aguacate. Pues imagínate que pudieras decirle, vacuna más sida, hazme la Sí, vacuna, lo que ¿sabes? sé. Sí, cosas así. Bueno, pero Esta más avanzado. creatividad aplicada a la ciencia Exacto. sería lo que en su momento anunció Kurzweil, ¿no? Del momento en que será la última invención del hombre. El día que el hombre invente la inteligencia artificial o el día que Se emerja la acabará. inteligencia artificial será el último Claro. invento del hombre. Porque a Sí, partir de porque ahí, ya exactamente. está. No. A ver, cuando tú ves un Stable Diffusion hacer un vídeo con texto, lo que a mí me viene a la cabeza es que eso, ¿quién va a hacer 3D? Con el coste Sí, que sí, tiene sí, no, aprender claro, 3D, claro. modelado, iluminación, Sí. creatividad. No vas a Bueno, sustituir pero, pero, eso por, pero, ¿y por, quién va a por programar la Java? inmediatez. ¿Quién va a aprender C? ¿Quién va a aprender C si tú le dirás tal y él te lo traducirá? Eso sí que está también a la orden del día a nivel estos traductores de código máquina, ¿cómo se llama eso, coño? El código, bueno, a hablar y decir, hazme una app que coja el dato de aquí y lo pase a una base de datos y ¡pam! Y lo programará. ¿Por qué tienes que aprenderte es como si ahora no... Tendremos que empezar a reflexionar en poco tiempo, qué es lo que vamos a poder hacer bien y qué vamos a tener que dejar de hacer prácticamente ya, porque al final ese futuro nos va a venir, si no en un Ujú. año, en Sí, dos. sí.
No, no, yo creo que lo Porque veremos, yo creo que lo sí, veremos. sí, sí, todo eso sí. Todo eso sí. Yo creo que sí, yo creo que tengo 40 años, pero yo creo que en 40 más el trabajo. Sí. Bueno, de hecho, el world building de mi novela es esto, ¿no? Una sociedad en la que existen los que tienen trabajo, que son muy pocos, y los desconectados, que se llaman, que viven que no tienen trabajo y están fuera de las urbes hipersensorizadas, hiperconectadas y viven ahí a esperar que los exterminen, ¿no? Y ya no cuento más porque si no es spoiler, ¿no? Pero No tienen renta, básicamente no tienen renta universal ni viven muy bien, ¿no? No has tenido mucha compasión. tienen una renta universal básica, muy, muy básica, Pero están que no les fuera da de la para nada. ciudad. No tienen servicios, bueno, es lo de siempre, ¿no? Es decir, de cara a la galería, eh, Y si son puede- la el mayoría, y si gobierno son. dice que sí que tiene tal, pero la realidad es que quien vive bien es una minoría. ¿Qué está pasando ahora? ¿No? ¿Quién vive bien ahora? Una minoría y cada vez la clase media es Bueno, más pequeña y cada vez bueno, y hay gente en Estados Unidos que se endeuda para ir a la universidad y no puede pagar la insulina y se muere de puto diabetes en América, tío. Es que es alucinante. Dices, o sea, si en el primer mundo hay gente que se está muriendo de pagar una cosa que vale 1 euro, por así decirlo, que no vale nada, que no debería valer nada, bueno, pues mm. hacia ahí vamos, está claro. Bueno, tenemos el Y Hachi. Vamos a meternos en el tema venga, ovni, pero bueno, avancemos. Avancemos que si no, mañana trabajo yo, ¿eh? llevamos 1 hora y media, vamos con el tema ovni y ya lo dejamos. Venga. Voy a leerte otro trocito también muy corto, justamente de uno de los libros referencia de la novela Emergencia, que es Un mito moderno de cosas que se ven en el cielo, de Carl Gustav Jung. Mm, Eh, Él tenía la conciencia de estos fenómenos, escribió esta obra y también su biógrafa contaba que antes de morir, pues él recogía mucha información sobre casos ovni, ¿no? Era algo que le fascinaba, mm, le preocupaba, ¿no? Pero era un misterio, ¿no? Y bueno, él se quedó recogiendo información al respecto, recogió esta obra que hacía una interpretación de las primeras, ¿no? Donde realmente le da una explicación diferente, ¿no? Desde un poco desde la psique, ¿no? Pero bueno, básicamente voy a como introducción o como pregunta, te lo voy a trasladar como dice Carl Gustav Jung y es lo siguiente. Dice, el rumor mundial sobre platillos volantes plantea un problema que por una serie de razones supone un reto para el psicólogo. La primera pregunta que hay que hacerse, y esta es aparentemente el punto y este es aparentemente el punto más importante, es, ¿son reales o mero producto de la fantasía? Se trata de una cuestión en modo alguno resuelto. Si son reales, ¿qué son exactamente? Si son fantasía, ¿por qué habría de existir un rumor así? Esas son las palabras introductorias de Carl Gustav Jung. Entonces, sabes que el tema UFO, o sea, de OVNI, ha vuelto otra vez a la palestra, pues por todo lo que está sí. sucediendo, para que no lo sepas, con toda la respuesta de la NASA, de los gobiernos, y bueno, es un no parar, ¿no? Eh, ¿Qué crees? Evidentemente en la novela lo tratas también este tema, pero un poquito con las preguntas de Jung, ¿qué crees que es el fenómeno ovni? ¿Es físico? ¿Es real? ¿Es fantasía? ¿Es generado por la conciencia colectiva? ¿Es una mezcla? Puede ser que haya fenómenos físicos y hayan extraterrestres, pero a la vez es un fenómeno psicológico o de conciencia, como tú comentas, seríamos parte del sistema emergente. ¿Qué es lo que piensas? ¿Crees? Ahora mismo, a lo mejor mañana cambiamos, porque eso me gusta mucho que lo dijeras, y es así, ¿no? Es decir, podemos estar hablando cosas de lo que sabemos, trasladamos reflexiones, pero no vamos con verdad absoluta, cada cual que Exacto, sí, sí, consulte, sí. averigüe o lo que sea. ¿Qué piensas tú de este fenómeno? ¿Y por qué crees que ha cobrado tanta, bueno, importancia, relevancia? ¿Va a haber alguna novedad, bueno, en plan confirmar que hay vida extraterrestre, hay otras especies? Es un poco curioso, ¿no? Es como que están dando ya pasos, ¿no? Ya oficiales en ese sentido. Sí, puede que es que vayamos a cambiar de paradigma ufológico, ¿no? Por así decirlo, vete a saber. A ver, Carl Gustav Jung era un tío Un genio. de una claridad mental alucinante, tío, y bueno, como muchos otros, pero sin duda un excepcional, ¿eh? Y yo creo que lo que él ha ido es que lo define muy bien, es decir, ¿es algo físico o es algo mental? ¿Es del mundo de las ideas, de la mitología, llámalo mito, llámalo miedo atávico, llámalo arquetipo, o es algo físico, de tornillos, tuercas y planchas de metal? Bueno, pues la respuesta, evidentemente no la tengo, no la tiene nadie, pero lo que puedo decir por la información que he ido acumulando y bueno, la gente con la que he hablado, es que el fenómeno ovni
es un fenómeno real, que tiene afectación a nivel de realidad física en algunos momentos, pero que es un fenómeno que tiene más que ver con la conciencia humana que con naves de otro planeta. Es decir, la hipótesis extraterrestre con la que se suele ¿Y identificar por el qué? fenómeno ovni. ¿Y por qué piensas más eso que lo otro? Vale, O- sí, pues si estudias la casuística, y aquí podríamos hablar de grandes investigadores ovnis que yo no soy uno de ellos, porque no me he dedicado a investigarlo, pero yo qué sé, te vas a Jacques Vallée, que es un tío físico francés que lleva toda la vida estudiándolo, te vas a José Antonio Caravaca, que es un Mm, tío de aquí que lleva años yendo a hablar con gente, porque en el fondo los ovnis lo que tienen son testigos. No hay ninguna piedra. Bueno, sí que hay una. Sí, ahora, si quieres, luego entraremos a muestras físicas. Pero bueno, si realmente vas a estudiar los casos, am, no hay ningún indicio que sostenga que son seres físicos pero ha habido de una avistamientos, naturaleza. ¿no? No ha habido gente Seres físicos que vienen de otro planeta. Seres físicos que vienen de otro planeta. ¿Por qué? Porque si son seres físicos de otro planeta, en todos los millones de casos que se han producido, no hay dos naves iguales y no hay dos seres iguales. Y no hay continuidad de un avistamiento, de decir, mira, si yo soy un extraterrestre, ¿no? Y voy en una nave y paro en Cádiz, pues a lo mejor 3 días después puedo estar en Roma. No hay esta continuidad. Es decir, cada avistamiento, cada incidente ovni es algo que, aunque Único. se materializa de alguna manera en el universo físico y deja huellas y puede dejar huellas en el terreno, puede dejar huellas en un radar, puede ser fotografiado, aunque evidentemente la mayoría de fotografías son falsas. Um, su manifestación, de alguna manera, está muy vinculada a la mente del testigo. Y esto es lo que se dio cuenta tanto Caravaca como Jung. Eh, por eso, yo creo que la hipótesis extraterrestre no encaja con el grosso de la realidad. Tú si coges un incidente aislado, encaja perfectamente con la hipótesis terrestre. ¿Por qué? Porque hay una nave, hay una alienígena, baja, a lo mejor le dije que viene de Venus, le viene que viene radicular, pero si coges el conjunto total, la hipótesis extraterrestre deja de ser la más válida. Puede que algún caso, yo no digo que no haya podido ser, de que algún día haya aterrizado un ovni aquí, no te digo que no, que venga de Ganímedes, pero si miras el grosso de casos, el fenómeno es absurdo. Es absurdo porque de alguna manera está relacionado con el subconsciente humano. Y aquí es donde Jung lo relacionó con el inconsciente colectivo. Bueno, aquí hay una cosa que está relacionada con la teoría de Jung, que podría ser las formas pensamiento, no sé si lo conoces, como lo puedan ser los. Es decir, que al final la conciencia, ya sea individual o colectiva, pueda generar o transmutar la materia, hacer como el tulpa. Los egregores, Sí, los los golem. tulpa, Sí, exactamente. sí, Bueno, sí, sí. hay Bueno, es que, un. es que, es que el fenómeno ovni, de hecho, una de las cosas que dice Valle, ¿vale? Que de aquí viene mi nombre Santi Valle en Twitter. Sí, 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 Esto ya, ya. viene de aquí, Lo de obviamente. pero Santi, ¿por qué? Bueno, lo de Valle ya sé, Santi lo de Santi. porque Jacques es Jaume o Jaime y Jaime es Santiago. Así de tonto, o sea que. Pero bueno, total, que lo que dice él es que el fenómeno ovni es lo mismo que antes se llamaban hadas o duendes y seguramente antes se Como la llamaban realidad demónica, pero eso es muy como Sí, el libro sí, de muy realidad realidad Mónica, correcto, sí. que Por defiende un eso poco que eso, ¿no? mi hipótesis, para acabar ya la hipótesis de emergencia, concluye, toda la hipótesis esta que hago de las emergencias, concluye en que el fenómeno ovni es la interacción del sistema superior emergido a partir de la suma de conciencias humanas que está interaccionando con su sistema inferior o sus unidades básicas que somos nosotros. ¿Con qué De la fin? igual manera, ¿Con de qué igual fin? manera que la conciencia humana, es decir, yo Mm. interacciono con mis unidades básicas que son las neuronas cuando me tomo un gelocatil o
me tomo una molécula de sacarina. Interacciono con algo que ellas son capaces de entender. Porque si yo a la neurona le digo, oye, que se acerca el verano y me quiero adelgazar, no consumas tanta glucosa, no lo entiende. Le tengo que hablar en su realidad, que es una molécula de sacarina, que de hecho es una molécula hexagonal eh, que físicamente es muy parecida a la glucosa. Entonces, una neurona confunde esa molécula con neurona, perdón, con una glucosa, pero no es una glucosa porque es un aminoácido y no produce energía, etcétera. Entonces, un sistema superior, es decir, yo estoy interaccionando con un sistema inferior a través de algo que pueda entender. Pues los ovnis puede ser algo que están intentando, a lo mejor sin saber muy bien, porque de hecho nosotros no conocemos las neuronas y la realidad de las neuronas. Ahora empezamos a entender y a poder crear moléculas y cosas, pero hace 200 años no teníamos esta capacidad para influir en las neuronas con un propósito. Pues puede que la interacción que está haciendo el sistema este superior con los ovnis sea una interacción no muy acertada o no saben muy bien tal, o a lo mejor sí, a lo mejor es todo un plan y están influyendo en nosotros, no lo sé. Esta es un poco la analogía. La analogía sería neuronas, conciencia humana, sistema de conciencia humana emergida que interacciona con los ovnis en nuestra realidad. Bueno, ahí, De todas ahí maneras. sería un poco subrayar la capacidad, bueno, en el fondo en el que subyace esto, yo creo que, y un poco ya vamos a ir terminando, Ujú. yo creo que has explicado bien cuál es la teoría de emergencia y la relación que tiene con los ovnis. Yo creo que al final lo que nos tenemos que preguntar o reflexionar, independientemente de que sea, no podamos manejar una verdad científica o absoluta porque desconocemos, sí que remarcar la capacidad o poder de la mente para crear realidad, ¿no? Esto es algo que también comentaba Jacobo Greenberg con su teoría Y, sinérgica. hostia, apasionante. Y yo creo que todo va en esa línea, ¿no? Es decir, bueno, Jung ya lo apuntaba, al final Jung era la mente, el subconsciente, hay mucho más en la mente que estar creando realidad, ¿no? Realidad invisible, pero también, como dice Greenberg, la misma realidad, ¿no? Es decir, que no hay puede ser que no haya diferencia o haya una conexión muy potente. Entonces, tanto a nivel individual como colectivo, hacemos algo, ¿no? Somos una hormiga, pero pertenecemos a un sistema, ¿no? Un complejo, Ujú. somos individuo y parte de un todo, ¿no? Y eso tiene una influencia que no lo sabemos, que el fenómeno ni sea psíquico. Bueno, a Jung se le criticó mucho. Fíjate que yo me compré Porque esa en aquella época novela. la hipótesis extraterrestre en aquellos años era lo único. No, pero después incluso, bueno, ha sido, yo también soy apasionado del tema OVNI, he leído bastante cuando era más joven, ¿no? Últimamente ya no tanto. Ujú, Y sí ujú. que cuando compré el libro y tal, lo criticaron mucho, Jung y tal. Justamente ahora lo he visto y al contrario, es decir, lo defienden porque han vuelto teorías en esta línea, ¿no? Y entonces, claro, es como precursor, porque claro, él se jugaba mucho su Sí, 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 reputación sí, sí, al sí. tocar estos temas, pero bueno, él salió en el periódico diciendo, oye, que estos fenómenos son reales, no sé si son, no sé lo que son, Exacto. pero Una sí cosa es que que sea de puedan, origen mental, pero otra que sea una alucinación. No está diciendo que sea una alucinación, está claro. diciendo que es algo psicofísico, que sea lo que Ujú, sea eso. ujú. Sea un campo, yo qué sé, mental o un campo cuántico o whatever. Pero está claro que físico es y real es. Ahora, que la hipótesis extraterrestre sea la más adecuada, yo aquí no lo creo. Y creo que pocos ufólogos hoy en día creen eso. Ahí es verdad, bueno, evidentemente no sabemos lo que es verdad o no. Es decir, toda la gente que sale diciendo las razas que existen, que sí tienen naves, que han estado, todo eso, claro. Es un fenómeno muy complejo y seguramente hay mucha morralla, ¿eh? O sea, tendríamos de sacar todo lo tal y quedarse. Y por qué Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, supongo Ya, habrá en otros países, no conozco, pero ¿por qué Estados Unidos en este momento? Y además en un momento tan delicado. pues mira, Casualidad, no creo tampoco. en mi novela exploro eso. Oye, yo tengo que Es que, tener tío, comisión, que me porque das de leer. la gente que escuche el programa va a comprar la novela, porque vamos, entre lo que hemos Está hablado y gratis. debatido y Pero sí, sí, esto es lo, que lo que dices es eso. Todas las mierdas que me molan
y que me flipan, la puse ahí y no sé cómo conseguí atarlo. O sea que he atado ovnis, inteligencia artificial, conspiraciones, realidad Bueno, virtual, o sea, flipas. pues es la charla que hemos tenido hoy, ¿no? Que Exacto. vamos a cerrarla ya. Hemos hecho un viaje tocando muchas cosas que nos apasionan, yo creo que a muchos, incluida la inteligencia artificial, pero un poco como punto de encuentro la novela de emergencia, que es verdad que conociendo todo esto, yo creo que da más ganas de abordarla y cobra diferentes formas de leerla, ¿no? En este sentido, meramente ciencia ficción, que al final ciencia ficción es una Para advertencia mí o es una una herramienta, visión, ¿eh? una Para mí la herramienta, ciencia ficción es exactamente. una herramienta para explorar Exactamente, el totalmente. futuro, ¿eh? Para mí no denosta en absoluto la ciencia, ¿eh? Es decir, la ciencia ficción para mí es casi ciencia en el sentido de que te permite extrapolar o... ¿cómo se llama eso? No me saldrá la palabra, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Que te permite Sí, imaginar y explorar, predecir posibles sí, futuros, ¿no? En ese sentido. especular, vale, no me salía, especular. Te Mm. permite especular y a la ciencia le ha servido muchas veces para saber hacia dónde va o hacia dónde podía ir, ¿sabes? Porque es que no te parece sorprendente que, hostia, lo que predecía Julio Verne en principio del siglo, en cierta manera es lo que tenemos, ¿sabes? Es decir, capacidad de poder hablar con alguien a Pero cualquier punto del pero mundo. no crees que todos los pensamientos que tenemos a nivel conjunto, a nivel sistema complejo, al final lo que emergen son Puede ser, soluciones? Por puede ejemplo, ser. puede Sí, ser que sí, la sí, inteligencia artificial puede ser. sea la Sí, sí, solución sí, o sí. o el Puede castigo a ser. los No, no. problemas a los que nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque Ah, el claro. ser humano ha proyectado en la tecnología. La ciencia Ujú, sí, ficción sí, 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 sí. utiliza la tecnología justamente para proyectar al ser humano, ¿no? Y en esto nosotros creamos esa realidad, ¿no? Con nuestros Sí, sí, pensamientos, sí, sí. con nuestra imaginación. Si lo imaginamos, a lo mejor Julio Verne pero lo imaginó y permitió poner una semilla Sí, que sí, a lo sí, sí, mejor, sí. a lo mejor que esta es otra O, pregunta. o a lo mejor retrocausalmente influimos en su Exactamente. mente. Es decir, yo Claro. escribí eso, yo escribí en 2017 lo que le pasó a Deep Prasad y de alguna manera le causé eso, creando su realidad, o retrocausalmente de alguna manera influyó y yo, Exactamente. I don't know, ¿sabes? Pero hay casos en la historia, tío, alucinantes, de por ejemplo Sí, la invención de la electrólisis del aluminio, la extracción de la galga de aluminio, del mineral aluminio, era muy compleja y muy costosa hasta que se hizo por electrólisis. Pues se ve que se inventó en dos puntos remotos del planeta a la vez. Ajá. Independientemente, dos personas que no se conocían, apareció independientemente eso. Mendeleev, dicen que soñó, ¿no? La tabla periódica. Sí, de alguna manera, tío, este mundo es mucho más extraño y sorprendente de lo que podemos llegar a imaginar. En mi opinión, es más sorprendente de lo que podemos llegar a imaginar. O Bueno, que sea, sí que estoy pensando y acabaremos un poco que sigues en esa línea, es decir, es verdad que como he dicho antes, nuestro poder, la mente, el observador, la voluntad del observador eh, crea la realidad, ¿no? Es decir, si tú quieres algo, si lo... mm, bueno, exacto. Aquí, mira, aquí ya es peligroso, ¿eh? Daría para otro debate, ¿no? Es el tema de, es la voluntad del observador, porque la cuántica dice que no, que es random, que el observador colapsa, pero de todos los resultados posibles, random No, aparece uno. no estoy de acuerdo en eso. Entonces, bueno, esto aquí ya entraríamos, da para otro Hacemos otro debate, ¿eh? programa que Da para otro debate, ¿eh? Porque el no te, no te- determinismo es brutal, sí, ¿eh? sí, 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 nos sí. hemos dejado determinismo, libre albedrío, que No, 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 tenemos otro round 2 para ti. Sí, da para otro realmente. paradigma, da para otro paradigma. Pero lo que lo que yo creo que también es, y acabamos aquí, es decir, al final, yo creo que la ciencia vivimos un momento tanto en tecnología como en ciencia apasionante, ¿no? Es decir, a nivel humano quizá no, por el tema de la guerra, realidad, no sé, ves la realidad, todo parece malas noticias, pero a nivel de oportunidad y conocimiento, yo creo que estamos en una edad de oro brutal, ¿no? Es decir, Y a nivel de que en un lifetime, en un tiempo de vida, ¿no? En lo que dura una vida, hostia, somos capaces de ver 20 sí, paradigmas, tío. Einstein vio dos, Newton vio uno, un cavernícola vio medio. Pero es que nosotros vemos 20, tío.
No, luego Entonces, está la es fascinante. luego a nivel cognitivo, ¿cómo vamos a asimilar todo esto? Claro, ¿No? Es siempre un nuestro problema. cerebro está preparado, ¿no? Así estamos Para... tú y yo, bueno, así estamos tú y yo. así estamos, tío, que no dormimos. Bueno, Oye, un placer. ha sido un placer, Santi. Yo sabía que iba a ser un viaje apasionante de muchos temas Sí, contigo y me ha muy largo. encantado. Ya la primera intervención tuya me declaré fan tuyo. Que por cierto, no te tenía en LinkedIn, no te encontraba porque te he agregado hoy. Hostia, pues ya me, Eh, sí, ya me has entregado. ya te tengo. No, no, realmente Te tenía en se Twitter. nota cuando compartes pasiones, ¿no? Y inquietudes con alguien, porque, hostia, es que te pones a hablar, ¿no? Y aquí me sacan unas cervezas y no paramos. O sea que, Bueno, pues hasta la bueno, próxima. A ver tú, espero que guste a la comunidad y a la gente que los espero que sí. oyentes. Y a ver Y qué nos cualquier dicen. cosa me pueden encontrar en Twitter. Oye, yo soy un tío muy accesible, El con libro poco está tiempo, gratuito y pero descargable. Se eh, puede comprar por Amazon, pero se puede descargar no, también no de se puede forma. comprar, solo está gratis. Solo está, esto lo imprimí yo esto lo hice unas copias así y para mí y te la mandé, Dedicada, ¿no? pero Bueno, no. cuando te hagas famoso, lo tengo ahí Va, claro, como. tío, sí, sí, sí. Cuando sea el Elon Musk Bueno, catalán ya. vamos a acabar con esta pregunta. ¿Para cuándo el próximo libro? Hostia, pues tío, ahora estoy con otras movidas, la verdad. No estoy, he dejado muy de lado la escritura, cosa que me duele un montón. Y más Ya llegará. porque la comunidad de ciencia ficción, por ejemplo, en Barcelona, ahora se ha empezado a hacer un festival de ciencia ficción, de literatura de género fantástico, es una pasada. Y Ujú. hostia, no puedo ir porque es que no tengo tiempo. Pero bueno, ya volverá. Cuando sea, cuando llegue el Muchas momento. gracias, tío. Plácido, un Un placer. abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Cuídate, Adiós. Buena nit, cuídate. buena nit.